Pues bueno, igual me presento, soy Omar Susano, este es el podcast Perspectivas Psicológicas y estoy aquí con mi compañero, colega, ¿te puedes presentar? Sí, claro, Israel Galicia, a sus órdenes. Estamos aquí una vez más para darle seguimiento a estos podcasts de los pros y las sombras de la psicología. Ya al parecer sería el último, ¿no? Ya, Sí, 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 decíamos. esperando que sí. Ajá, y pues igual estoy en mis redes sociales como Psicología del Alma. Ahí estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, por ahí andamos, ¿no? Claro, claro, y pues sí, a final de cuentas estaba viendo, colega, eh, claro, cuando se habla de las sombras de las carreras, de los oficios y demás, pues se dice que de algún modo son como vicios, ¿no? Que se van arrastrando por ahí, que se tienen, y que a lo mejor muchas veces esas sombras pueden perjudicarte o pueden hacerte crecer, ¿no? O sea, en el Ujú, camino pues pueden ayudar también a darte cuenta, ¿no? Dentro de la profesión. Entonces, estaba viendo esto, a lo mejor con el tema que nos quedamos la vez pasada, ujú. pues que se mencionó, ¿verdad? Se mencionó al aire a lo mejor, el tema de la silla del poder, te decía, Sí, ¿no? Que yo lo vi con colegas, te digo que como que colaboré con muchos colegas, y sí tenían como que bien afianzado el hecho de que literalmente su silla, pues sí era como que la silla más especial, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en mi caso yo había comprado una silla para los clientes, en donde fuera así como que un poquito la silla donde se pudieran, como un tipo reposet, donde se pudieran echar para atrás, pues eso, ujú, para relajarse. Y una colega que llegó dijo, yo quiero esta que sea mi silla. Y se sentaba cada que llegaba a sus pacientes, ¿no? Cuando en realidad se había ujú. comprado para el paciente. Pero a Ajá. final de cuentas, yo veía que también ella y otros colegas asumían como que esa dichosa silla del poder, pues eso, como si les diera ciertos poderes, como si los sentados en ese sillón ellos adoptaran un papel o se transformaran, ¿no? En personas a lo mejor más ecuánimes, más democráticas, equitativas, asertivas, éticas, qué sé yo, ¿no? A lo Ujú. mejor si la herramienta funcionaba para que fueran mejores psicólogos, pues adelante, ¿verdad? Yo encantado, pero pues creo que más bien a veces como que se puede hasta manejar un asunto de egocentrismo, ¿no? De psicotización un poco de la dichosa silla del poder, pero no sé tú qué opinión tengas, qué hayas oído acerca del sentir como cierto control en terapia o sentirse así como que poderoso por ostentar una silla o algo así. Pues mira, sí he escuchado ese tema eh, hace mucho, pero no lo había escuchado como la silla del poder. Esa lo escuché a lo mejor relativamente, tiene poco, ¿no? Lo de la silla del poder. Pero sí, sí, cuando uno va a dar terapia, sí nos dan esas sugerencias, ¿no? De que no caigamos en esa situación de sentirnos los que ahí somos los poderosos, los que mandamos, los que tenemos la jerarquía mayor o ese tipo de cosas, ¿no? Porque en ese momento la mayoría de los pacientes pues no van a conectar con una posición de ese tipo, ¿no? A lo mejor en un principio pueden llegar pacientes que por su estado anímico, por sus emociones descontroladas o inestabilidad o incluso sentimientos de inferioridad, pues igual y así lo asumen, ¿no? Que así debe de ser. Llego a un consultorio y el psicólogo que me va a atender pues es la persona superior ahí, ¿no? Quizás sí lo puedan asumir, pero pues el papel de uno es tratar de equilibrar las cosas, ¿no? Cuando eso se llega a dar. Desde nuestra parte, pues es lo que más tenemos que evitar porque a lo mejor si llego con el abogado o si llego con el médico, quizá ellos están en esa posición de saber más de en lo que están y pueda funcionar, porque al final de cuentas pues voy, ¿no? Y me siento mal, doctor, revíseme y todo. Pero con un psicólogo esa situación no funciona mucho que digamos porque pues se supone que lo primero que tenemos que darles es empatía, es un rapport, es un ambiente de confianza y si yo estoy con esa actitud, pues difícilmente lo voy a lograr, ¿no? Entonces, ese sería el asunto. Y sí, tienes razón, sí, sí me ha tocado conocer colegas que ellos piensan que ahí pues, su jerarquía es la que pesa, es la que ellos son los que opinan, los que hablan, los que cada cosa que dicen es tener la razón, ¿no? Porque ahí Claro, claro. hemos platicado cómo hay pacientes que sí te tratan de contradecir, te tratan de poner ahí a prueba y todo eso, y entonces el psicólogo que tiene esa posición de la silla del poder o tiene esa actitud, pues se va a enganchar fácil, ¿no? Normalmente son los que más fácil se enganchan de, no, aquí voy a demostrar que yo estoy en mi silla del poder, ¿no? Yo soy el que controla, el que maneja, el que dice, el que dicta, el que va a dirigir esto, no, no tú como paciente, ¿ah? Porque yo aquí, el psicólogo, soy el que sabe, soy el que va a decir qué es lo que se tiene que hacer y lo que no, qué es lo que está bien y lo que está mal. Y no, nada más alejado de la realidad, ¿no? Sí, sí, como bien lo dices, creo que se requiere de un tanto de humildad, de sencillez. Ujú, Como bien lo dices, es una posición hasta humanista, tendría que ser eso, o sea, el hacer notar que el cliente está en el mismo nivel que uno. O sea, al final de cuentas, la única diferencia
es que él está pagando por un servicio que nosotros le podemos brindar, que es aconsejar, pues se podría mencionar como aconsejar, pero sabemos que no es un consejo como tal, sino que apoyar en el aspecto psicoemocional a una persona que lo necesita, Sí. pero que lo necesita en un momento de vida, ¿no? O sea, porque tampoco es como que toda la vida esté emocionalmente mal, simplemente que tuvo algún conflicto que en ese momento lo puso emocionalmente vulnerable, ¿no? Y en ese aspecto, la posición humanista, pues siempre invita a eso, a que nos veamos como iguales, en el sentido de que no te veas menos. Sí, ahorita que lo mencionabas en la posición de médica, ¿no? Del médico, pues generalmente es como muy ostentoso, ¿no? Su sabiduría, su poder, el hecho de que él te va a diagnosticar y te va a decir, tienes que tomarte esto y con esto te vas a curar. O sea, pareciera que fuera mágico el asunto, ¿no? O sea, yo te voy a decir cómo te cures. Pero a final de cuentas, eh, creo que eso lo aprende uno o sea, cuando vas iniciando, pues por la novatez o por ese aprendizaje de pasar de novato a alguien que ejerce algo. Toda actividad humana que requiera tener a su cargo a alguien o a un grupo de personas, generalmente medio trastorna un poco la sencillez o la humildad del ser humano, ¿eh? Me ha tocado ver personas, bueno, en mi caso me tocó en otros ámbitos, en ámbitos donde tenía compañeros haciéndome caso, por decirlo de algún modo, vendiéndoles yo la idea de tener una clínica o un espacio donde hiciéramos psicología, y de repente estarles dando esa charla constante, ¿no? Y hasta ideológica de que no, pues tenemos que sacar adelante este proyecto, hacer actividades y demás. Y de repente toda esa ostentación de pareciera de un poder, ¿no? De un poder que a veces, por pequeño que parezca, pues es el hecho de que varias personas te están viendo y te están viendo como alguien que sabe, ¿no? Alguien que sabe hacia dónde ir. Y entonces de repente eso puede confundir a muchas personas, ¿eh? Se les pueden subir como dicen, los ánimos, se les pueden subir a la cabeza en el Los sentido humos. de creerse mucho. Los humos, ¿verdad? Dicen. eh, pero el asunto es ese, o sea, que yo he visto mucha gente con poquito, es de repente alocarse en el sentido de sentirse como que los controladores o los que ya todo el mundo les tiene que hacer caso. Y también he visto a otros que ostentan o que manejan masas y que son las personas más humildes, ¿no? Supongo que también tuvieron sus traspiés, ¿no? En algún momento dado. Pero eso que estoy comentando, lo comento porque en terapias puede llegar a pasar, ¿eh? En esa novatez, el hecho de que estés ahí frente a alguien y que te esté haciendo caso a lo que dices, pues de repente también esto se puede transformar en la evolución de tu personalidad, como alguien dador, alguien que aporta algo, ¿no? Y es algo no necesariamente es dinero, sino conocimiento, o que aporta madurez a otras personas, y que con esa situación de sentirte como un dador, pues de repente sientes como que la sociedad te debe algo, ¿no? Y vas por la vida así como diciendo, ahora yo soy el que estoy dándole a la sociedad, ¿no? Entonces, si hay una modificación en algún prestador de servicios de atención psicológica, no sé cómo lo pienses tú, colega, o si en algún momento lo hayas visualizado. Pues sí, mira, te digo que yo sí me puedo estar agradecido de que tuve muy buenos profesores y profesores que se dedicaban a la psicología clínica. Es por eso que pues yo también pienso que yo me dediqué y me dedico a la psicología clínica, ¿no? Y me dedicaré, creo yo. ¿Por qué? Pues porque tuve profesores, los que a mí más me convencieron o me enseñaron, de los que yo pienso que aprendí más, precisamente eran los psicólogos que se dedicaban a la psicología clínica. Pero algunos de ellos tenían esas características de detectar, mira, este alumno o esta alumna como que empiezan a guiarse, ¿no? Hacia la psicología clínica y te aportaban, ¿sí? Tenían esa humildad de decirte, mira, cuando te dediques a dar terapia, esto y aquello. Y entre todas esas situaciones, pues, cosas que eran muy relevantes precisamente eran una, que no nos enganchemos con las problemáticas de los pacientes porque las hacemos nuestras y entonces ya entramos en conflicto. Ajá, podemos entrar también en conflicto emocional si yo ya pienso que el problema de mi paciente ahora también es mi problema por esa responsabilidad que puedo adquirir, ¿no? Porque una cosa es que yo sea responsable de estar atendiendo a un paciente y brindarle las herramientas o acompañarle para que pueda salir adelante, y otra que haga mío su problema, es muy diferente. Y entre otras recomendaciones también estaban esas precisamente, ¿sí? Va a llegar gente contigo que te va a pedir consejo, que le va a tomar mucha importancia lo que tú puedas decirle, y te tienes que mantener en el piso, no vayas a volarte y pensar que ahora tú ya eres el que lo sabe todo, el que lo puede todo. ¿Por qué? Pues porque cuando llegue a suceder esa situación, pues ya, te perdiste, y ya va a ser difícil que puedas dar
un servicio de calidad pensando en que lo sabes todo, porque nadie lo sabe todo. Entonces, si yo creo que lo sé todo, entonces ya no necesito aprender más. Yo creo que ya no me equivoco. Yo creo que lo que diga le va a funcionar a las personas a partir de lo que yo creo, no de lo que la persona crea, ¿no? Porque eso es importante nosotros darnos cuenta que las herramientas que les damos no son herramientas que tenemos nosotros y que nos han funcionado en nuestra vida propia, ¿no? Sino son herramientas que en conjunto con el paciente vamos a ver que en su contexto, en su forma de ser, en su personalidad, en su forma de vida, la gente que le rodea, etcétera, le puedan funcionar, ajá, porque no es lo mismo tratar a un paciente, a lo mejor nos vamos al aspecto económico. No va a ser lo mismo atender a una persona de escasos recursos o que incluso le sea muy difícil salir adelante el día con día porque no tiene la situación económica. Entonces ahí las herramientas que nosotros les tenemos que proporcionar deben de ser diferentes a las que le podemos dar a una persona que tiene una situación económica estable o incluso hasta muy bondadosa, ¿no? En el sentido que pues el dinero no va a ser problema para esa persona, ¿sí? Entonces todo eso lo tenemos que ir midiendo, ¿no? Nosotros no podemos darle la misma sugerencia a una persona que a otra. Ajá, sería un gran error pensar que esto que le funciona a esta persona, o peor aún, esto que me funciona a mí, le puede funcionar a todos los demás. No, tenemos que irlo adecuando. Y para eso necesitamos humildad, necesitamos poner atención en la persona, necesitamos conocer cuáles son sus necesidades, pero si yo ando en mi nube de que yo lo puedo todo, yo lo sé todo y aquí nadie manda más que yo porque yo soy quien tiene el control, quien tiene la sabiduría, entonces pues va a ser difícil que podamos poderle brindar una atención de calidad a las personas que acuden, ¿no, colega? Claro, y al final de cuentas, mira, yo sí observaba en el camino de las conferencias y demás que nos tocó dar acá en la asociación, nos llegamos a topar con coachings que literalmente los veíamos así, pues, digamos, ejerciendo su cochindidad, su cochinidad. Y me acuerdo Sí, eso mucho no hay que medio. suena mejor, ¿no? Entonces, yo veía mucho que ellos sí se aplicaban mucho, pues, esta técnica mesiánica, ¿no? De hacerse notar como que ellos son los importantes, el hablar del yo todo el tiempo, y a mí me pasó esto, y yo lo superé, y como yo lo superé, entonces yo te puedo ayudar, ¿no? A salir adelante y demás. Muchas veces en temas financieros, pero muchas veces se arriesgan a hasta hablar de vida y de que ellos lo pueden todo porque ellos tienen todas las experiencias del mundo y demás. Y se venden como que ellos, como el ejemplo a seguir, ¿no? Que es una cosa, ese sería el error que se podría cometer en esta técnica humanista de poder llegar en algún momento a hablar de tus cosas. No te posicionas como la persona de ejemplo, para nada. Al contrario, muchos de tus ejemplos que llegas a dar son errores que cometiste en la vida, porque desde la postura masloniana, perdón, de rogeriana, pues más bien el ser humano se ha compuesto a través de sus errores, ¿no? Se ha ido encontrando, ha ido dándose cuenta a partir de todos los errores que cometió. Y no en esa postura mesiánica de los coachings, en donde ellos lo saben todo, porque a final de cuentas, pues como le dieron por acá, le dieron por allá, entonces ellos saben todo. Entonces actúan como mesías, en el sentido de que te pueden hasta curar nada más porque ellos ya saben de lo que se trata, ¿no? Dicen ellos que tienen ya, están muy vividos, ¿no? Muy vividos, que es lo que llegan a pensar también muchas veces los doble A, ¿no? Que me ha tocado como que escucharlos, platicar con ellos, y que dicen que ellos por todas las experiencias que ya tienen vividas, pues que nos dan la vuelta a nosotros como psicólogos, ¿no? Como si no importara la teoría psicológica, ¿no? O sea, ellos la vida que vivieron ya nos dan la vuelta, entonces ellos dicen eso, ¿no? Asumen como que su experiencia es única y que ellos en base a su vida, pues ya es como que, porque al final de cuentas su tratamiento, o sea, la postura de doble A es esa, o sea, que tú te aprendas a valorar las cosas que hiciste, buenas o malas, pero a que asumas que no estuvieron bien, por eso fuiste a dar a doble A y por eso tú le das el poder a un ser superior, que esa es su postura. El ser superior te va a decir lo que tengas que hacer y lo que tienes que hacer pues, es no tomar, ¿no? Por el bienestar de tu familia y demás. Pero entonces ellos escuchan muchas opiniones, es como si dijéramos que la terapia consiste nada más en ver casos. Y como si vemos casos, entonces ya eres el mejor porque sabes ver casos. Y no todo se basa en eso. Desde luego, la técnica, la experiencia, lo terapéutico juegan un papel importante en la terapia en sí, ¿no? O sea, no es nada más que conozcas un montón de casos y ya. Si ese fuera el caso, pues entonces, pues métete a leer libros, te vas a volver experto en terapia y no es así, ¿no? O sea, no necesariamente es así. En terapia de juegos yo lo veía más, de hecho ellos tienen una idea de que en los libros generalmente te dicen cómo solucionaron o cómo abordaron una situación y cómo la llevaron a buen término. Esa es su manera de explicarte cómo atender a niños. De hecho, a mí por eso no me gustó tanto, porque ahí sí como que se maneja mucho el ego, ¿no? De que, mira, yo lo hice así, o sea, como que aprende cómo lo hice, porque a lo mejor te puede tocar una como yo, entonces esta es la manera correcta de arreglar las cosas, ¿no? Pero bueno, colega, también es cierto, me llegó a tocar que dentro de ese manejo, de esa silla del poder y demás, alguna vez alguna colega psicoanalítica precisamente me hizo notar algo. Yo hice un comentario de que en terapia, claro, yo novato y demás, había un cierto control
del espacio, del escenario, un cierto manejo de los métodos a seguir y demás. Y me corrigió totalmente, claro, desde la postura de psicoanálisis. Dice, es que desde mi postura no hay ningún control, ¿no? O sea, finalmente el paciente es el que controla el escenario y es el que va a platicar, ¿no? Lo que ya hemos platicado anteriormente, el que va a soltar, ¿no? A liberarse, ¿no? Y al contrario, mientras menos control tenga sobre la situación, mejor, porque al final de cuentas ahí ya ocurren en los darse cuenta, ¿no? O sea, el sacar, como dices tú, lo consciente, lo inconsciente de lo consciente, ¿no? Hacer el consciente en lo inconsciente, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Y entonces también ya después entendí eso, que no era una postura única. O sea, realmente creo que desde diferentes enfoques pues pudiéramos pensar que a lo mejor el conductismo sí tiene como cierto control en su terapia, ¿no? Porque al final de cuentas es manejarle un cambio de acuerdo a las actividades que le propone el paciente. La terapia sistémica sí deja tareas con la intención de que vivencien, ¿no? A lo visto en terapia. Entonces yo en el camino pues me pude percatar de que depende del enfoque, te puede manejar de diferentes maneras ese dichoso control, que de repente da miedo decirlo, da miedo mencionar la palabra control, ¿no? Sin embargo, si pudiéramos describir qué ocurre en terapia, pues la realidad es que hay una propuesta, y la propuesta es un cierto control, y hay cierta tendencia hacia algo. Yo siempre hasta he terminado mencionando que la terapia es como una línea recta, en donde algunos están muy hacia abajo, en una línea hacia abajo, o muy hacia arriba. Y en medio está la sociedad. Y nosotros atendemos los que están hacia abajo, que son los que están tristes, los que están deprimidos, los que pasaron por una situación vulnerable. Y están los que están hacia arriba, que son los que están muy egocéntricos, con autoestima alta, que ya no lo soportan, los que se creen mucho y demás. Y entonces nuestra misión cuando van a terapia es volverlos aquí a la sociedad en medio. Ajá, en medio, como que al de abajo, levantarlo para que se venga en medio. Y al de arriba, como que hacerle notar que acá hay una línea y se llama sociedad y hay que respetarla, aterrizarlos. Y siempre lo he manejado así porque de repente este riesgo, este miedo a decir que hay un cierto control en terapia, pues de repente te deja sin armas. Cuando eres novato, eres nuevo, de repente dices, bueno, ¿y entonces qué hacemos en terapia? Porque yo veo que la persona viene pidiendo algo, ¿no? Y si pide algo y yo no le doy nada, pues entonces no estamos haciendo nada. Sí, porque digo, a final de cuentas tendrías que tener una postura, y tener un enfoque es tener una postura. A final de cuentas es lo que alcanzó a comprender. El humanismo propone pues sus metodologías humanistas, ¿no? En el caso del conductismo, las suyas, ¿no? La liberación del psicoanálisis, ¿no? Por medio de la palabra. Entonces pareciera que sí hay una propuesta, y muy clara y muy definida, ¿no? Pero no sé si tú quieras mencionar algo al respecto, colega. Sí, mira, esto que estás mencionando es bien interesante porque es todo un mundo en la psicología, ¿no? Todo un mundo de análisis. Hay muchas corrientes psicológicas, muchos enfoques, pero dentro de cada enfoque también hay muchas vertientes, ¿no? O muchas variantes. No es así como que el enfoque psicoanalítico siempre es el mismo, todos los psicoanalistas actúan y trabajan de la misma forma con el paciente. No, hay variantes, ajá, y obviamente depende también de la persona, ¿sí? Por ejemplo, yo me considero psicoanalista, pero conozco otros psicoanalistas que trabajan de manera diferente. A lo mejor utilizamos las mismas herramientas, ¿no? Utilizamos los mismos conceptos, pero quizá los utilizamos de distinta forma, de acuerdo, obviamente, a las necesidades y a los conflictos del paciente, pero también de acuerdo a lo que nosotros vamos viendo durante la terapia. ¿Por qué comento esto? Porque en psicoanálisis pasa algo muy extraño en este sentido, ¿no? Me comentabas que una colega psicoanalista fue la que te comentó eso del que entre menos control tengamos mejor. Sin embargo, el psicoanálisis ortodoxo es todo lo contrario. Ajá. El psicoanalista debe de tener el control, ajá, de su persona, no del paciente. Ajá. Yo, psicoanalista, me controlo y tengo que dirigirme, tengo que ser firme y tengo que mantenerme ahí, ajá, y estar escuchando a la otra persona. La persona tiene que fluir, de eso se trata. Ajá. Más bien yo lo vería que el paciente es el que no se controle en el sentido de no exponer sus situaciones en cuanto a lo que piensa, en cuanto a lo que siente, y qué tal si digo esto y el psicólogo me va a decir algo, o me va a criticar, o va a pensar mal de mí, o ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, algo que sucede, por ejemplo, en el psicoanálisis es que hay muchos psicoanalistas que sí tienen su ego muy, como dices, ¿no? Están por acá arriba porque soy psicoanalista y Como el la Cano. psicoanálisis es algo así, por ahí va, ¿no? Yo psicoanalista, debo de mantener el control. Yo psicoanalista, tengo la corriente más profunda y más estudiada de todos los tiempos y etcétera, ¿no?
¿Por qué han tomado esta postura algunos? Porque han sido muy atacados al psicoanálisis, ¿no? Y principalmente por el conductismo. Y en el conductismo, pues sí, definitivamente hay mucho control, ¿no? De las variables y de los estímulos y de las conductas. Todo tiene que ser lo mejor, lo más posiblemente controlable, ¿no? Pero ¿por qué se da esto también? No estoy diciendo que uno esté bien, el otro esté mal, no, cada una, ¿no? A su forma. De hecho, hay hasta eh, estudiosos de las corrientes, ¿no? Que han tratado de hacer cuadros en los que dicen, estos trastornos, estos conflictos, estas situaciones pueden ser mejor tratadas por el enfoque conductual y estas por el psicoanálisis y estas por el humanismo, ¿no? Pero ese tipo de tablas siempre terminan diciendo que la corriente cognitivo-conductual es la que lo puede todo, ajá. Y la corriente humanista, la corriente psicoanalítica, tienen carencias quién sabe cuántas carencias le encuentran, ¿no? Y creo yo que aquí entramos al terreno precisamente de esta silla, ajá, de silla del poder. Pareciera que ahora los que estudian la corriente cognitivo-conductual se están sentando en esa silla del poder y son los que ven a las demás corrientes como por debajo. Ajá. Hay otras corrientes que ahora se les dice las corrientes de tercera generación, pero yo he analizado un poco de ellas, tampoco me he metido a fondo, ni me he estudiado maestrías ni doctorados de esas corrientes, para nada, pero sí he leído, puedo decir que bastante de ellas, y he notado que muchos de sus fundamentos están precisamente en la corriente psicoanalítica, en la corriente conductual y en la corriente humanista. Ajá. Es decir, parecía que es como un círculo ahí, ¿no? Como que estamos regresando, pero ahora con nuevos conceptos. Ajá. Sin embargo, esos nuevos conceptos tienen la base en los conceptos que existen hace un siglo, ¿sí? Y ahí lo podemos ver. Ajá. Por ejemplo, hay una corriente, hay un enfoque de estas enfoques o terapias de tercera generación que se llama el enfoque analítico, ajá, el enfoque contextual, y así podemos decir, pero todo eso, yo que lo he visto en la corriente psicoanalítica, no me atrevería a decir otras, ¿no? También manejo, como te he comentado, he manejado y manejo la corriente cognitivo-conductual, me agrada demasiado, y la corriente humanista, ajá, pero en la que yo me he enfocado más es en el psicoanálisis, y resulta que estas terapias contextuales, estas terapias analíticas de tercera generación, muchas de sus bases están en el psicoanálisis, ¿sí? Y no estoy diciendo que se deban al psicoanálisis y que el psicoanálisis es mayor porque ahí está, no, también han aportado nuevas cosas o algunas cosas que quizá desde el punto de vista psicoanalítico no se logró expresar o no se logró exponer de una manera más funcional o más entendible, ahora estas nuevas corrientes o nuevas terapias de tercera generación lo están haciendo. Y yo creo que ahí está su gran aporte. ¿Por qué? Porque de alguna manera han desmenuzado situaciones del psicoanálisis y ahora las hacen más prácticas y más funcionales. Y entonces yo creo que esa es su gran virtud de estas nuevas terapias de tercera generación, ¿sí? Pero caemos en lo mismo, ajá, no se trata de que estas nuevas terapias de tercera generación ahora son las que están en la silla del poder, ni el psicoanálisis lo está, ni ninguna otra corriente, ¿no? Todas han aportado y van a aportar y como hemos platicado, colega, esperaríamos que en algún momento se logren integrar, ajá. No pensar en algo así tan, a lo mejor es demasiado, muy idealista, como que un psicólogo pueda manejar todas las corrientes. No, no creo que se pueda algo así, ajá, a menos que sea un Einstein de la psicología, ¿no? O algo así, porque necesitaría absorber tantísima información de cada enfoque que pues igual y terminamos visitándolo en un psiquiátrico, ¿no? Porque también es peligroso todo eso. Pero bueno, eso es lo que yo podría comentar, colega. Y que se podría ver como una sombra, precisamente, ¿no? Las dichosas, ellos hasta lo manejan como con evidencia científica, como si los otros enfoques no tuvieran evidencia científica, ¿no? Yo creo que Ujú. son algo así como una especie de cristianos, ¿no? Vendiéndote, tocándote la puerta y diciéndote, mi religión es la mejor, ¿no? O sea, yo así los veo, ¿verdad? Por su actuar, por su forma de presentarse, como diciendo, ¿sabías que todos los demás enfoques no sirven y que lo que sirve es la evidencia científica? Y entonces dices, bueno, pero ellos se basan en la evidencia científica que ellos dicen, ¿no? Cuando en realidad pues su evidencia científica, hay varias evidencias científicas que asumen como ciertas que ya también se han descartado, o sea, también hay errores en algunas cosas de las que ellos dicen, ¿no? Sí, Como lo hay en todas las ciencias, ¿no? O sea, y tampoco yo soy de criticarlos ni nada, pero a final de cuentas lo que no me gusta es cómo le tiran a los tres grandes fuerzas de la psicología, que a final de cuentas son las que ahí están y van a estar para toda la vida, ¿no? Las sí, demás pues podrán tener su auge, pero a final de cuentas se tendrán que acomodar en algún momento dado. Y yo veo eso como una sombra, ¿no? O sea, generalmente cuando llegas a ganar un terreno nuevo, un espacio, pues generalmente quieres llegar a tirarle a las más grandes, ¿no? Y entonces yo veo eso, lo veo como una ciencia nueva, porque pues, a final de cuentas quieren ganarse su espacio, pero esto sería una sombra de la psicología y las sombras generalmente suelen hacer eso, o sea, quieren imponer, quieren hacerse notar,
pues para eso, para llamar la atención, ¿no? O Ujú. sea, así ocurrieron hasta con terminologías. Yo recuerdo cuando se puso de moda la resiliencia, cuando se puso de moda la resignificación, o sea, todo el mundo hablaba de eso, ¿no? Pero y al final de cuentas ya después se estableció, nos dimos cuenta que sirve más para unas ciertas cosas, la adoptó mucho el humanismo, la adoptó mucho la tecnología, la cuestión de la resiliencia, pero ya se tranquilizó y ya no se ve como algo que lo puede todo, ¿verdad? O sea, como Ujú. el gran descubrimiento del mundo y que todo el mundo va a hablar de eso para toda la vida, ya no se ve así, ya No, se ve como una herramienta y eso es bueno, que ya se haya establecido, que se haya equilibrado, ¿no? Pero al final de cuentas, pues eso es lo que pasa con las nuevas ciencias, que tratan de hacerse notar, ¿no? Y qué bueno, porque al final de cuentas es un aporte para la psicología, ¿no? Que haya nuevas maneras de observar al paciente, de ayudarlo, porque al final de cuentas creo que eso es lo que todos queremos, o sea, que haya más oportunidades de atender a las personas, ¿no? A lo mejor ahorita me vino a la mente otra cosa con la que podemos debatir, colega, la cuestión de la gratuidad de la psicología, ¿no? Porque al final no. de cuentas, los gobiernos, pues muchas veces hasta por cuestión política y demás, te ponen espacios en donde se ofrece, pues, terapia, si no gratuita, pues a un bajo costo, ¿no? Y muy bajo, ¿no? En el caso del DIF y demás, ¿no? Pero ya hemos visto la contraparte, que a final de cuentas tienen la agenda llena o te pueden estar cancelando y esto se puede ir a 2 meses o cosas así. Cuando todo está bien, pues te atienden una, dos, ocho sesiones. Yo llegué a atender a personas así, o hasta 10 sesiones continuas, ¿eh? O sea, sin retraso, una tras otra. Pero a final de cuentas, cuando ya venían estas situaciones emergentes, pues era, pues cancélale, ¿no? Y la Ujú. siguiente, pues otra vez cancélale, y otra vez cancélale, y también hubo esas ocasiones. Entonces, la dichosa gratuidad tiene esa problemática. O sea, que a final de cuentas, por ser gratuito, pues las personas las pueden ocupar en hacer otras cosas, más si son servidores públicos, pues casi casi ahí eres un esclavo, ¿no? O sea, siendo bien sinceros, pues tienes que hacer lo que te digan que tienes que hacer, ¿no? Y entonces, en la cuestión de lo privado, en la atención psicológica privada, pues al final de cuentas uno está al servicio del cliente y le puedes dar un servicio totalmente personalizado en sus horarios que el cliente elija, ¿no? Hasta puedes asumir eso, o sea, una atención muy personalizada, ¿no? Que pues es la parte que pudiera brindar el servicio privado, ya que vienen otros colegas que pues, de repente hasta te regalan una agüita, un refresco, que te ofrecen café. Ese ya es un servicio adicional y quien quiere lo da y quien no, no. Pero al final de cuentas con lo que tienes que cumplir es con tu horario que te hacen la cita y tú estar ahí presente, ¿no? Nada de que, ay, se me olvidó, ¿no? No, o sea, tener una agenda bien fija y establecida para que tú como psicólogo, como encargado del negocio, no falles a tu cita, ¿no? O sea, ese sería lo primordial. Pero no sé tú cómo veas esta situación, colega, porque al final de cuentas, o sea, la gratuidad, al final de cuentas, termina afectando, pues claro, a los negocios privados, ¿verdad? A las personas que nos dedicamos de esto y vivimos de esto, pues al final de cuentas sí nos termina perjudicando, porque entonces la gente quiere más barato o quiere gratuito en su momento, Ujú. ¿verdad? Y nosotros, claro que se nos estableció, yo creo que todos los psicólogos nos manejaron que también tuviéramos nuestro lado humano, ¿no? Nuestro lado de apoyo y podemos tener algunas horas, algunos horarios disponibles a costo accesible, muy accesible, y los Ujú. demás horarios, pues ya al costo normal, ¿no? Tradicional, normal, donde tú te adaptes a los horarios de las personas. Y con esto estamos ejerciendo nuestro lado humano en el sentido de brindarle apoyo a la gente que más lo necesita, ¿no? A la gente que pues requiere, a lo mejor, como en mi caso, que pongo la promoción al 50% en ciertos horarios. Eso ya es como que darle un aporte a la sociedad y decirle, mira, yo también, aunque me trabajo en lo privado, también tengo mi lado en donde cobro barato, ¿no? Y eso, Ujú. pues de repente como que puede de repente ayudar a estos servicios, ¿no? De a competir un poco ahora con los que dan muy barato o gratuito. Pero no sé tú qué opinas, porque por ejemplo ahí está la línea telefónica de Simi, ¿no? En donde por medio de mensajes, por Messenger, pues tú le puedes hacer 2 preguntas y te contesta 2 preguntas, ¿no? Pero no sé qué tanto tan terapéutico pueda llegar a ser, porque para poder tener ese proceso, pues seguramente más bien tendrías que entender hasta términos psicológicos y demás que ahí te dicen, porque no está la persona presente para aclararlos, ¿no? O Ujú. una llamada telefónica que pueda durar 20 minutos, no sé qué tan terapéutico pueda ser. Entonces, no sé tú qué opinas con respecto a esto, de la cuestión de la terapia gratuita o muy barata, o en su defecto hacia qué rumbo pudiera tomar, ¿no? En un futuro. Sí, bueno, mira, aquí sí tendríamos que ver esa parte de lo particular y de lo que es lo comunitario, lo social, lo gubernamental, ¿no? Como mencionas el DIF. Y en el DIF no nada más, digamos, vamos a ponerlo así, mucha gente cree que el DIF es esa parte que van por los niños y se los llevan cuando están en situaciones de riesgo y todo eso, ¿no? Le voy a hablar al DIF, ¿no? Como que piensan que eso es el DIF. El DIF tiene muchísimos servicios, ajá, y dentro de esos, pues obviamente está la psicología, a veces llegan a tener psiquiatría, tienen medicina, tienen enfermería, laboratorio, tienen la cuestión del derecho, ¿no? Los abogados, muchos servicios que tiene el DIF y todos a un costo muy, muy accesible o muy económico, ¿sí? Cuando uno está en ese tipo de sistemas,
uno se da cuenta que se manejan en base a lo que en algún momento fue un ideal. Es decir, hay gente que puede pagar un servicio particular y lo va a hacer, difícilmente va a ir al DIF. Ajá. ¿Por qué? Pues porque, como mencionas, se saturan los servicios, ¿sí? Entonces, si yo tengo la posición económica que puedo pagar una consulta de 300 pesos en lugar de ir al DIF y me cuesta 50 o 100 y me tengo que formar y tengo que esperar y a lo mejor me cancelan la consulta, pues mejor voy a la consulta particular, pago lo que cuesta y sé que me van a atender, ¿sí? Ahora, la cuestión de ser profesionales y éticos, hay muchos colegas, nos vamos a enfocar en lo que es la psicología, ¿no? Pero igual para las demás áreas, medicina, derecho, etcétera, ¿no? Quienes laboran en ese tipo de instituciones, hay muchos que son muy profesionales, muy éticos y verdaderamente se comprometen con la comunidad, con la sociedad. Ajá. Hay otros que no, ¿sí? Otros que incluso piensan, ay, quiere tanto por 50 pesos que está pagando, ¿no? Ese es el punto. Pero también hay colegas que trabajan en el ámbito particular y no dan un servicio como deberían de dar. El ideal, volvemos al punto, sería que ya sea de forma particular o instituciones de gobierno o de este tipo como del DIF que dan costos accesibles o incluso hacen un estudio socioeconómico y pueden dar un servicio gratuito, que para que todos puedan tener acceso a los servicios, ¿no? Eso sería como una especie de utopía. ¿Y por qué lo es? Pues porque hay gente que tiene dinero y se aprovecha de los recursos del DIF, ajá, y va e invade espacios que podrían corresponderle a gente que verdaderamente no tiene recursos. Y hay gente que no tiene recursos y hasta lo imposible, es más, se quieren pagar hasta con un gallo, con una gallina o algo así. ¿Por qué? Pues porque ellos quieren acudir al servicio particular y entonces ya depende de nosotros, ajá, de descubrir esa parte. Ajá. Si estoy en el servicio comunitario y veo que esta persona es pudiente, sí hay que hablar con ellos, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, este servicio es para gente de bajos recursos, ajá, de gente que puede tener circunstancias de vulnerabilidad, entonces no es justo lo que estás haciendo. Ajá. Tú puedes pagar un servicio profesional. Y por el otro lado, cuando acuden a ti en un servicio particular y tú sabes que cobras X cantidad de dinero y no pueden pagarlo y tú ves que la persona verdaderamente quiere salir adelante, a veces es difícil decirle, mire, yo no puedo, pero puede ir al DIF. No, ahí es cuando dices, ajá, esta parte que nosotros decimos, bueno, podemos aportar a la sociedad y en este caso esta persona verdaderamente se ve que quiere esforzarse y tener una estabilidad emocional, nos bajamos, ajá, en el costo, ¿sí? Y no pasa nada, en realidad no pasa nada. Ahora, que sí es cierto que, pues obviamente las instituciones que dan servicios a bajo costo o que incluso pueden hacer estudios socioeconómicos, que me ha tocado verlo, que hay gente que tiene dinero y van a pedir servicios gratuitos, ¿no? Pero bueno, no, y todavía exigen, ¿no? Que se les atienda a la hora que ellos quieren, entonces quieren todo, ¿no? Pero bueno, ese tipo de situaciones. Pero como decías, colega, aquí lo importante es que nosotros tengamos ese aspecto humano y el criterio suficiente para saber ubicarnos nosotros dónde estamos y las necesidades de la gente. Ajá, y que en algún momento dado podamos apoyar a alguien, e incluso hasta, mire, esta sesión no me la paguen, no hay problema. Ajá. Y es gente muy agradecida y ese agradecimiento que te da o esas bendiciones que te dan o que tú ves que mejor esta persona y le estás ayudando a que salga adelante, ese es, por decirlo así, tu pago. Ajá. Ahora, es una profesión y como profesión que es, pues tenemos que cobrar, ajá, y vivimos de nuestra profesión, entonces no podemos dedicarnos a estar de buenos samaritanos por todos lados, porque entonces nosotros vamos a necesitar otros buenos samaritanos que nos mantengan, ¿no? Porque pues nosotros de dónde vamos a sacar dinero. Entonces, eso se entiende, ¿sí? Y la gente que acude a nosotros en el ámbito particular, también lo tienen, la gran mayoría lo tienen claro, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tú ya te promocionas, más o menos puedes decir cuánto cobras, etcétera, y la gente que acude a ti, pues sabe que puede mantener ese gasto. Ajá. ¿Por qué? Pues porque ahora se maneja como una especie de inversión para su estado anímico, para su salud emocional, su salud mental, ¿no? Entonces, vale la pena, ¿sí? Ese es el punto que yo podría comentar al respecto, colega. De repente como que nos ubicamos en una especie como de ideales, de utopía y pues no se dan, entonces depende mucho del criterio que tengamos, ya sea que estemos en el ámbito particular o en el ámbito de aportar a la comunidad, a la sociedad con servicios muy económicos o casi casi gratuitos, algunos de ellos, pues debemos de tratar de que eso se mantenga en ese ideal, ¿no? Por decirlo así. Claro, porque aquí también tocas un tema muy importante, o sea, el psicólogo tendría que también tener una salud mental, pues basta, ¿no? O sea, necesariamente para poder aportar, para poder atender. Desde luego que tiene muchas maneras de salir adelante, ya al ser licenciados, muchas veces maestros o doctorantes o doctorados, las personas pudieran tener mayores estrategias para poder salir adelante y no depender solamente de la terapia, ¿no? Como forma de Ujú. vida, ¿no? Pero a final de cuentas, la estabilidad del colega que brinda servicio de atención psicológica es importante,
como bien lo dices, o sea, ya uno tiene que buscarse su manera de que si no está estable o demás, pues digo, uno creo que es el que termina haciendo uso del doctor Simi o de cosas así que son como gratuitas para pues ayudarte, ¿no? Para apoyarte a salir adelante y demás, o en su defecto pues hasta pagarnos la terapia, ¿no? En un momento dado que ya necesitas como más cercanía, más que haya una persona, pues ir y pagarla. Ahora bien, también en ese proceso, de repente la cuestión del costo que decíamos hace rato, yo lo notaba con un amigo que una vez envié a terapia, al DIF, y él se sintió así como que hizo sus pininos, ¿no? Así como que fue su gateo, ¿no? De ir a terapia, y él consideraba que él decía que le había ayudado mucho, o sea, que él decía, no, pues fue muy bonito, muy interesante. Y después él dejó de ir porque se metió a trabajar y demás. Con el tiempo, pues quiso retomar, pero de repente pues le tocó el 20-20-20 que te platico, ¿no? Que hacía acá en la institución del DIF. Y entonces ya no fue agradable para él, ya no le gustó. Y yo hablé con él, le dije, oye, Pero pero las pues si ya personas, trabajas. te interrumpo Ajá, tantito, colega. A sí, lo sí. mejor hay personas que nos puedan ver ahorita y no sepan cuál es Ajá. el 20-20-20. Ah, ok, pues les platico, ¿no? El hechizo 20-20-20, porque fue colega, psicólogo, me dijo, oye, pero coméntale a tu amigo que manejamos el 20-20-20. Yo le dije, pero ¿eso qué es? Porque él pensaba que yo también trabajaba así. Y me dice, pues en una sesión, dice, me espera 20 minutos, lo atiendo 20 minutos efectivos y 20 minutos antes de salir yo me voy. O sea, en realidad nada más le Sí, daban 20 minutos de atención sí, de psicológica, la ¿no? hora, ¿no? Porque al final de cuentas era un vicio, una sombra de la atención psicológica que se daba en esa institución, porque pues no querían trabajar, porque pues preferían pasársela ahí con su novia o qué sé yo, y pues optaba por descuidar la atención psicológica, ¿no? Ujú. Y desde luego yo nunca trabajé con ese método, el 20-20-20, pero parecía que era muy conocido y ya estaba bien establecido por varios colegas ahí, ¿no? Y se Y entonces yo, justifican, ¿no? se Se justifican justifican, que, es que está muy barato y yo gano uh-huh, poco, ¿cómo me voy a esforzar, no? sí, sí. Y entonces yo hablé con mi amigo y le dije, oye, pero pues tú ya estás trabajando, ya ganas dinero, ¿por qué no? Ya esto ya fueron tus pininos, ¿te gustó la atención psicológica? ¿Por qué no te pagas un psicólogo por fuera, ¿no? Un psicólogo privado. Porque al final de cuentas tu interés es seguir avanzando, seguir creciendo como persona. A lo mejor ya también sería apto que pagaras un servicio privado para que tú sintieras la diferencia entre un servicio privado y un servicio que te da el gobierno. Y pues lo pensó, o sea, de hecho que considero que no ha ido a terapia, pero yo en mi caso, que sí me tocó primero ir a mi institución, que era mi escuela de psicología, fui con una maestra, me cobraban 70 pesos, recuerdo. Después de eso, ya fui a terapia, ya la pagué yo, ya me costaba 200, y después continué yendo, costaba 250, y ya en una última ocasión, pues me costaba 500 pesos, ¿no? Entonces, Mm. y en ese aspecto, ese crecimiento, Yo esa te cobro evolución, 300. Ah, sí, yo les cobro 300. No, sí, desde luego, y claro que los pagaría, ¿no? Pero al punto que voy, que esa evolución, o sea, esa evolución en cuanto a mi forma de pagar, yo sí consideré como que a mí me sirvió mucho, a mí como usuario, me sirvió mucho porque de algún modo yo consideré que cuando lo necesitas o cuando buscas al psicólogo que tú consideras que requieres, pues tú eres el que vas y indagas, ¿no? Necesito que tenga esta preparación. Y entonces fui y busqué a un especialista. Entonces ese fue el que me cobró 500 pesos. Entonces ya ahí fue donde dije, eh, se nota la diferencia en el sentido de que yo iba por un caso específico y ujú. esta persona me dio eso específico que yo necesitaba. En el caso del psicólogo general, que yo también soy psicólogo general, pues en ese aspecto nosotros brindamos creo que podemos atender muchas situaciones, cosas muy especializadas, muy específicas, a lo mejor sí las tenemos que derivar a una persona, ¿no? Pero en el caso del psicólogo general, pues es como el médico general, atiende generalidades, atiende muchas cosas, te puede ayudar desde luego, Ujú. y es la parte que yo le decía a mi amigo, o sea, ¿por qué no ahora buscas por fuera? Y a lo mejor en ese aspecto te vas a encontrar con que tal psicólogo te llevas mejor con él o te puede brindar otra cosa que no te da el psicólogo en gobierno, ¿no? Pero no sé tú qué opinas al respecto, colega, si el pago como tal pueda significar algo en el paciente. En el terapeuta sabemos que sí, o en mi caso particular, yo cuando recibo un pago me siento bien pagado, o en el pasado me sentía mal pagado, te soy sincero. Cuando yo Ujú. terminaba una sesión, que a veces hasta podía pasarse de la hora, y de repente recibir mis 100 pesos, y yo mucho tiempo cobré 100 pesos, creo que durante 7 años, y la verdad es que me sentí, ya en las últimas sesiones ya me sentía mal pagado, ¿no? Porque yo decía, toda la experiencia que ya tengo, el conocimiento que he adquirido, el tener que dejar de hacer otras cosas por venir a esperar al paciente y que muchas veces me cancele, ¿no? Y yo tener que haber dejado otras cosas por hacer, o hasta el no trabajar en otro lado para poder ir a esperar a tu paciente, ¿no? Entonces, de repente eso es importante, por lo menos como terapeuta, el recibir un pago adecuado, que tú Ujú. consideres adecuado a lo que sabes, ¿no? Y hasta en este aporte que yo te he dicho que les otorgo pues
mucho contenido por internet a mis clientes a través de la página de Psicomar Susano, y el brindarles mucho contenido psicológico y regalárselos literalmente, y para que acudan conmigo a terapia, pues de repente es donde yo digo, no me siento bien pagado, porque al final de cuentas yo les estoy regalando mucho contenido, vienen a terapia, les estoy ayudando, y al final de cuentas un pago así tan pequeño como 100 pesos, pues yo no me siento bien pagado o correspondido, ¿no? Pero no sé tú qué opinas al respecto de eso, porque también está la contraparte. El cliente, como bien dices, cuando es de escasos recursos, pues no te va a pagar mucho, ¿no? Pero cuando es pudiente, de repente también anda buscando las promociones. Si se compromete con la promoción y la paga, y aparte le aporta la energía para sacar adelante su problema y demás, yo me doy por bien servido, ¿eh? Aunque tenga dinero, a mí no me importa si tiene dinero, con que él se comprometa con su avance, ¿no? Pero como bien lo dices, está esa parte donde te voy a aceptar la promoción, pero no te la voy a aceptar en el horario que tú quieras, como si fuera una terapia normal. Te la voy a considerar el lunes de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y el viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Esos son mis horarios de promoción. Y los demás días, pues tendrá que ser al costo normal, ¿no? O sea, esa es la parte que yo propuse ahorita. Pero no sé tú qué opinas, colega, al respecto del precio. ¿Sí habrá un impacto en el cliente, un impacto en el terapeuta? ¿Cómo visualizas esa parte? Sí, mira, ahorita retomo esta parte que decías del doctor Simi, porque digamos en los comentarios anteriores me brinqué ese punto, ¿no? Mira, definitivamente eso que hacen en el doctor Simi de que haces dos preguntas, dos respuestas, puede ser muy contraproducente en el sentido que si yo hago una pregunta entendiendo que emocionalmente estoy mal y la respuesta no es la que yo, la que me pueda servir, ya ni siquiera la que yo espero, ¿no? La que me pueda servir, pues puedo quedar peor, ajá. Y le hago la segunda pregunta para ver si ya ahora sí puedo sentir un poquito mejor y la segunda respuesta resulta que a lo mejor me deja con más dudas, entonces puedo terminar muy mal, ¿no? Yo pienso que podría servir, es más, me atrevo a decir que sirve más el 20-20-20 que dos preguntas ahí por medio de un chat, ¿no? O incluso una sesión de contención te puede servir mucho más que el 20-20-20 y que los mensajitos ahí por WhatsApp al doctor Simi. ¿Ah? Como que son situaciones en las que ellos quieren jalar gente, quieren jalar pacientes, quieren jalar clientes a como dé lugar, ¿no? Porque ni siquiera es un servicio que yo, doctor Simi, voy a dar un servicio gratuito para aportarle a la comunidad. No, no es eso. Ajá, más bien eso es lo que quieren aparentar, pero eso de los mensajitos es un gancho, no, no hay que buscarle tanto, ¿no? Es un gancho y después de ahí ellos planean. Ajá. Es gente que planea a 2, 5, 10 años, ajá. Entonces, ellos van buscando saben que no pueden llegar a un ámbito y meterse así de lleno y ahora yo llego aquí a establecer las reglas, no, porque entonces sí pueden salir bateados, ajá, pero duro. Entonces se van metiendo poco a poco y van jalando a la gente de a poquito en poquito. Primero las jalo con un servicio gratuito, con unos mensajitos, con la consulta de 10 pesos, con la consulta de 15 pesos, con la consulta de 20, con la consulta de 50, con la consulta de 100. Y así le van subiendo y ya están bien metidos en esos ámbitos, ¿no? Lo que hemos visto y hemos platicado con el YouTube, que primero lo veamos gratuito sin anuncios y ahora ya nos meten anuncios, pero despiadadamente. Ajá. ¿Por qué? Porque nos generan la necesidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacen esas organizaciones, industrias, empresas, sistemas, como le queramos llamar. Ahora, en base al costo, hay gente que les da uno el servicio gratuito y no lo valoran. Ajá. ¿Por qué? Pues porque pues no pierdo nada, ¿no? Entonces no voy a la consulta. Esa es la triste realidad, colega, ¿no? Que luego, bueno, vamos a darle su consulta gratuita, no tiene para pagar y necesita el servicio porque pues está mal, ajá. Entonces se le hace tu espacio y hay veces que ni siquiera, pero te lo voy a poner en el espacio que yo pueda, no. A veces, ¿qué espacio quiere? Ajá, ¿en qué espacio puede? Para que ayudarle, ajá, echarle la mano en ese sentido. Ya escogen el día, escogen la hora, pero como es gratuito, saben que pueden faltar y no pierden nada. Esa es la triste realidad. Y hay otros que sí se comprometen, no, pues me está dando un servicio gratuito, pues lo aprovecho, ajá, y me comprometo y ahí estoy. Ajá. Esa es la otra cara, ¿no? De la moneda. Ahora, ¿cómo les impacta? Pues sí, definitivamente estamos desde hace muchísimos años, estamos en una situación económica complicada, ¿no? En muchos países, no nada más aquí en México. Entonces, yo sé que necesito la terapia, ¿sí? O incluso cuando en las escuelas les dicen la maestra, el maestro a los papás, ¿saben qué? Llévelo al psicólogo. Muchas veces se les vienen dos cosas a la mente. Una, ay, al psicólogo, ¿por qué? ¿A poco tan mal está? Ajá. Y la otra es el costo. ¿Y cuánto me va a salir? Ajá. Porque no es, el psicólogo, vamos a entenderlo, no es un costo, un servicio o un gasto que la gente tenga contemplado. Yo creo que es de los últimos gastos que podría ocurrírsele a una persona. Ajá.
Cuando le dicen que lo necesita o cuando la persona se da cuenta que necesita y busca, pues lo que necesito es atención psicológica, entonces lo empiezan a considerar ya dentro de sus posibles gastos. Ni siquiera, pues tengo esta, pues sí voy, no. Ay, gastaré esta cantidad y cada cuándo, porque a veces estás en la pregunta, ¿cada cuándo voy a, me va a citar? Pero no es un cada cuándo de porque ya quiero salir adelante, sino un cada cuándo es contemplando la cuestión económica, ¿ah? Porque han escuchado que a veces pues se les citan 2, 3 veces a la semana y si cada sesión me sale, vamos a ponerla entre comillas barata, ¿ah? 100 pesos, ¿sí? Pues ya son 300, ¿sí? Si tengo que ir 3 veces a la semana, pues son 300 pesos, en 2 semanas ya son 600, en 3 semanas son 900 y en 4 semanas es un mes, 1,200 pesos, ajá. Y una persona que gana 7,000 pesos, se le van a ir 1,200 en el psicólogo. Imagínate, ¿no? ¿Cómo le va a impactar? Ajá, entonces es cuando uno dice, mire, vamos a hacer esto. Ajá, y uno puede adecuarse cuando ve la verdadera necesidad y el compromiso. Ahora, en el psicólogo, pues obviamente también das un servicio y lo cobras, ¿no? También yo empecé hace muchos años, bueno, tengo más años que tuve de que empecé en esto y pues atendía, yo cobraba 50 pesos, ¿no? Me acuerdo cuando cobraba 50 pesos, pero le va subiendo, ajá, poco a poquito. Sí es cierto que de repente te avientas 2, 3 años o a veces más cobrando lo mismo hasta que dices, no, pues esto ya no es funcional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo sigo cobrando lo mismo y no puedo comprar lo mismo con esos 50 pesos, ¿no? Ahora, si antes con los 50 pesos me alcanzaba para 1 kilo de tortillas, 1 kilo de huevo, ahora no, ajá, apenas el kilo de huevo y ya sin tortillas, ¿no? Y así, ajá, entonces todo va subiendo y nada más por decir algo, ¿no? Pero pues todo va subiendo y tú cobrando siempre lo mismo, a lo mejor tienes más pacientes, pero aún así, ajá. Entonces, pues sí, el psicólogo también debe de ir considerando cuánto puede ir cobrando, pero también debe de saber dónde moverse, ajá. Porque digo, si estás en una zona de dinero, pues no vas a ir a cobrar 50 pesos, ¿no? Hay gente que va puede pagar los 500 fácilmente, ajá, o los 1,000 incluso, ¿no? Pero hay zonas donde, bueno, pues voy a poner aquí mi consultorio y no puedo estar cobrando ahí 300, 400, 500 pesos cuando la gente es de escasos recursos, ¿no? Ahí, pues sí, todo eso hay que irlo contemplando, ¿no? Entonces, el impacto, pues ahí está, ¿no? En la gente de cuánto voy a pagar una consulta psicológica, porque en una consulta médica, por ejemplo, vamos a poner una consulta médica general, ajá, porque ya ni especialidad. Una especialidad, vas con un especialista y te cobra 500, 600 pesos, la pura consulta, ajá. Y ya después de ahí que te dejó el medicamento y este otro medicamento y este otro medicamento y el último medicamento para contrarrestar los primeros 3 medicamentos, ¿no? Así casi. Entonces, ves en la farmacia que cada medicamento te sale en 500 pesos y este sale en 1,800 y este en 800. Entonces ya le vas sumando y es un gastazo, ¿no? Pero ya no vas al médico cada semana. Con el psicólogo sí, ajá. Con el psicólogo sabes que vas a estar yendo a lo mejor una vez a la semana y si te cobra 200 pesos, pues son 200 cada semana, ¿ah? Que sabes que debes de contemplar los precios. Entonces, la persona también piensa en ese aspecto, ¿no? Hay gente que puede pagarlos y le hace bien ir al psicólogo, pues los paga como, hasta con gusto, ¿ah? Los pagan, ya pagué y me siento mejor, gracias, ¿no? Eso es lo que podría comentar, Sí, colega. sí. Pues es que me vinieron a la mente varias cosas, ¿no? O sea, este asunto de, efectivamente, de las personas que pueden pagarlo o las que empiezan a considerarlo como dentro de su canasta básica, o sea, donde dicen, Ujú, pues es necesario, o sea, que ya a veces hasta de repente dicen, es algo que tengo que tomar de aquí a unos 3 meses, ¿no? Y a lo mejor se toman sus 3 meses de terapia, y ya después entonces empiezan a considerar ese gasto como que ya no lo van a hacer, es cuando se despiden o demás, ¿no? Me acordé ujú, también de pues un señor, un abuelito que trajo a su nieto en una ocasión, y me acuerdo que me dijo, ¿no? Que cuánto era, yo me acuerdo que cobraba creo que 200 pesos, 150, no recuerdo que porque sí ya fue hace tiempo, ujú, y, y me decía que si todo el tratamiento, o sea que si esos 150, esos 200, que era todo el tratamiento. Dice, ¿cuántas sesiones son? Le digo, no, pues digo, en realidad la que le estoy cobrando es esta y esta cuesta 150, ¿no? ujú, Y pues él asumía o pensaba que pues, le iba a dar 10 sesiones por 150, ¿no? Entonces, ujú. de repente De sí, no se consulta. tiene noción. Sí, no se tiene noción de cómo es el tratamiento, o tal vez como dices, a lo mejor esta brecha generacional entre pues, un abuelito que a lo mejor no había considerado nunca o nunca le tocó ir a terapia y empezar a ver que le exigen que el nieto sí vaya, pues ellos le quieren ayudar, ¿no? Pero de repente pues se Ujú, sale como de su presupuesto y pues también está la situación, la otra situación es cuando de repente los clientes, que también pudiera ser una sombra, ¿no? Cuando los clientes de repente van porque les exigen ir, ¿no? O ujú, sea, y ellos, o sea, en realidad no quieren ir, pero pues los manda la esposa, el esposo, ¿no? Ya la regaron por ahí, o en su defecto, los mandan de la escuela,
¿no? O les recomendaron ir a terapia, entonces nada más van porque se los recomendaron, pero no van con ganas, ¿no? De atenderse. Y de repente eso pues juega en contra del tratamiento, porque pues a final de cuentas, a mí sí me ha tocado muchas veces que dicen las personas, bueno, ¿y qué te trae por acá, no? Les hago esa pregunta. No, pues a mí me mandaron, ¿no? Así como, pues ahí usted hágale, ¿no? Yo vine a escuchar, ¿no? O literalmente el que sí me tocó alguna vez, ¿no? Alguno que anotaba todo lo que yo le decía, pues parecía que era yo mismo, ¿no? Así anotando, porque pues yo anoto también. Y me dice, ¿no tiene una pluma? Pues ya anotando sus cosas, ¿no? Si quiere, déjeme Pero y al final le saco una copia y se la lleva, ¿no? sí, ¿no? Se lo doy yo. Pero de repente pues son esas posturas, ¿no? Ante ir al psicólogo. En su defecto, a mí me favorece más un cliente, pues que definitivamente va por ganas, porque va con esa intención de cambiar. No digo que sea mejor, porque pues, la verdad es que esos pacientes pues van muy vulnerables, ¿no? Cuando llegan muy vulnerables hay mucho que trabajar, hay mucho que apoyarles. Se siente uno muy bien, pero en realidad pues el paciente contrariamente está mal y tiene mucho que mejorar, y el aporte es indispensable de un buen psicólogo que les dé un acompañamiento primeramente, que posteriormente les empiece a dar herramientas para salir adelante. Pero lamentablemente estos son los mejores pacientes, porque al final de cuentas tienen algo y les tienes que ayudar a salir adelante, ¿no? Y también funciona mucho con los pacientes que van porque sienten que tienen algo que mejorar. O sea, no saben qué, pero tienen esas ganas de salir, de hacer algo mejor, y a veces me han puesto de ejemplo, ¿no? Pues es que es como Cristiano Ronaldo, dice que tiene a su psicólogo, a su nutriólogo, a su fisioterapeuta, ¿no? Entonces yo también quiero tener así como mi psicólogo, ¿no? Pues adelante, vamos a darle, ¿no? Porque al final de cuentas tienen las ganas de hacer algo nuevo, algo diferente, y eso ayuda mucho al tratamiento, porque son personas que se prestan para tocar temáticas, ¿no? O sea, son flexibles en ese aspecto. De que ahora vamos a abordar algo de la infancia, ¿no? Pues, y se prestan a platicarte esas cosas, ¿no? Pero sí, en los casos a lo mejor más pesados, más difíciles, pues literalmente, ¿no? Los que van porque, no sé, pues, los encontraron haciendo algo, o a final de cuentas se sienten culpables de algo. Y entonces, muchas veces van todavía en la negación, ¿eh? O sea, de que pues, yo estoy bien, nada más que pues, tengo que venir porque prometí que iba a venir al psicólogo, ¿no? Y entonces, pues casi muchas veces es como que van a pasar el rato, ¿no? Y yo digo, bueno, pues al final de cuentas el rato que me los presten aquí, yo voy a hacer mi intento, ¿no? Voy a estar haciendo mi intento, de todos modos pues me están pagando, al final de cuentas yo voy a hacer mis propuestas, ¿no? Voy a tratar de concientizar, y si se presta, pues adelante, ¿no? De no ser así, pues digo, al final de cuentas yo ya tengo para comprarme unos huevitos, para comprarme unas tortillitas y pues a comer a gusto, ¿no? No sé tú qué opinas, colega. Sí, definitivamente hay gente que llega así, ¿no? Porque la condicionaron, ¿no? Pues me mandaron y pues aquí estoy, ¿no? Ah, bueno, ¿y por qué te mandaron? Ah, pues por esto y aquello. ¿Y tú crees que tendrías que venir? Pues no. Entonces, ¿por qué no le comentas, ¿no? Que pues no ves que la necesidad de venir. No, porque si no se separa de mí, cosas por el estilo, ¿no? Y empiezan, pero si crees que se separe de ti, y así empiezo yo, ¿no? Preguntas así, como una especie de mayéutica, ¿no? Y poco a poquito se van enganchando, ajá. Ya después terminan como que, pues está interesante, ¿no? Como que se desahogan un poquito y ya salen más ligeros, ajá, pero hay otros que sí, definitivamente tienen su barrera bien puesta y no, es que yo no tendría que estar aquí. Y pues a ver, como dices, ¿no? A ver, escucho, ¿qué me puede usted decir, no? Y pues ya, uno empieza a platicar, pero en base a lo que se supone por lo que esa persona está ahí, ¿no? Aunque sea por obligación. O incluso en las instituciones, platicamos en algún podcast cómo llegan, ¿no? Los que los mandan de los juzgados, que bueno, aquí un requisito es que cubran 3 meses o 12 sesiones y que a ver los avances, todo eso, ¿no? Entonces, pues tiene que trabajar con estas personas, pero pues la verdad es que no van con la intención de cambiar, simplemente porque los mandaron del juzgado y tienen que cubrir sus 12 sesiones, ¿no? Cuando te comentaba que incluso nada más llegaban, pagaban y se iban, ¿no? Y uno ahí, pues el paciente tal no llegó. Obviamente uno ya tiene la anotación ahí que es un paciente que viene de juzgado, ¿no? Entonces no llegó, pues a veces te podrás comunicar con el paciente o a veces no lo harás, ajá, depende de cada quien, ¿no? A ver, voy a hablar por qué no vino, o, pues no vino y punto, ajá. Y ya, la vida sigue. Entonces, ese tipo de pacientes, pues luego también son medio complicaditos, ¿no? Pero bueno, como dices, al final de cuentas, alguien los mandó, ya están ahí, y pues tratará uno de trabajar con lo poco o lo nada que quieran ellos participar o tener un poquito de disposición, ¿no? Porque ahí el primer trabajo es ese, entablar un ambiente de confianza en el cual a lo mejor ellos digan, bueno, pues ya está, casi, bueno, mira, tú no querías venir, ajá, yo no te conozco, pues ya estás aquí, pues vamos a conocernos ya mínimo, ¿no? Y entonces pues empiezas a platicar con la persona y de repente agarran, ¿no? Como que confianza y empiezan allá ya a sacar cosas, ¿no? Que igual ya hasta ya termina sirviéndoles, aunque no. Y otros pues no, así como llegaron, así se van, ¿no? Cada sesión es estar esperando a ver
qué les dices, pues les puedes platicar un poquito. Pues ahí yo lo que hago es utilizar la psicoeducación, ¿no? Bueno, pues platico un poquito de lo que es la psicología, de lo que es a lo mejor la corriente psicológica, cosas que van sacando, ¿no? Tampoco es así como saber qué le invento para pasar el rato, ¿no? Aprovechas tú, ¿no? Y pues empiezas ahí a sacar un poquito de lo que es la psicología y pues algo se le quedará, ¿no? En mi asociación, colega, te platico, Ujú. creamos un instrumento terapéutico que consistía efectivamente que eran como unos dados en donde pues, se proponían temáticas al azar y habían de un lado estaban emociones y del otro temáticas, ¿no? Ujú. Y entonces pues con ellos podíamos de repente en esos momentos de vacío y demás aventábamos los dados y ya salían tres, ¿no? Y hacemos asociación ahí, que nos comentara de esas cosas que salieron, de tres daditos, y nos platicara lo primero que se le viniera a la mente, ¿no? Y entonces Ah, ya bien. hacíamos esa propuesta para que ellos de algún modo empezaran alguna conversación. Y generalmente se hacía con niños, pero también con adolescentes, así. Pero sí, en Ujú. alguna ocasión se pudo hacer con adultos, ¿no? Así cuando como dices que no hablan mucho, que te toca como que sacarles las palabras, pues de repente sacar un instrumento que te pueda ayudar como a que hablen, pues puede Ujú. ayudar, ¿no? Que también es ahí donde yo, pues que te dije que tomé una terapia psicocorporal muy allegada pues al Reiki y a Pero cosas ahí así, y de repente también con cuando, los dados no ajá, te sacaban ahí los 200, a ver, van 200 al 2. no, no, eran nosotros creamos, digamos, lo que decían los dados, ¿no? Y no había nada de todos ganan, ¿no? No, no, no había nada de eso. Más bien te platico que me sacaron a mí las cartas de ángeles, ¿no? Y de repente, y me aclaró la terapeuta, ¿no? Dice, mira, yo no creo en esto, dice, yo nada más los tengo porque pues, alguna vez los aprendí a usar, dice, y pues tómalo como una apertura a algún tema, ¿no? O sea, abrimos tema y ya después de aventarlos, pues ya tú me platicas, me comentas, me criticas, dice, lo que tú quieras, dice, pero en realidad nada más es como a una apertura, a abrir tema. Porque en ese caso particular, a mí me tocó pagar todo un año de terapia y se lo pagué por anticipado, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Te voy a pagar todo un año porque acabo de recibir un dinero y voy a venir una vez al mes, ¿no? Literalmente, ¿no? O sea, fui Ujú. 12 sesiones nada más. Y entonces, pues yo creo que había ocasiones en que ella pues trataba de llenar esa sesión, ¿no? Ahora qué voy a tratar con ¿no? Ya sacaba su Ujú. carta de ángeles, ¿no? Entonces, pues a mí me funcionó en el sentido ese, ¿no? De, pues, a ver qué pasa, a ver qué dice, ¿no? La tirada de lo que ella decía y demás. Pero pues al final de cuentas yo lo tomé como un Ujú. ejercicio mental, ahí de imaginar cosas y demás. No lo recomiendo, desde luego, sabes cómo sacar las cartas y ponerte a jugar con tu paciente, pero pues digo, con niños es válido, ¿eh? O sea, no las cartas en sí, pero sí juegos con los niños, Sí, porque con ellos tienes que ser muy didáctico, ¿no? A final de cuentas, ¿no? sí, sí. Había un caso, y que te lo planteo a ti, mis amigos, los sindicalizados, colega, que imagino que te tocaron, eran casos especiales, ¿eh? Los psicólogos sindicalizados, Ujú. habían varios que decían, pues yo nada más puedo atender 3 personas a la semana por salud mental. Así Y es, ahí tenían exacto. a sus 3 pacientes y pues todo el Y demás con tiempo se la 20, pasaban 20, ahí. 20 para Ah, el colmo, ¿no? 20, ajá. Y entonces se la pasaban ahí con su cafecito los demás días platicando con la secretaria, platicando por allá, porque pues ellas tenían que tener salud mental, ¿no? Pobres de los que no teníamos sindicalizados, ¿no? Porque los que no estamos Ujú. sindicalizados, porque eso sí teníamos que trabajar las 8 horas, ¿no? Atendiendo, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención esa parte, colega. No sé si en tu caso si quieras comentar, ¿verdad? Algún caso particular de que no Sí, atendieran tanto o así. sí, obviamente, pues aquí el asunto es sin mencionar nombres ni nada por el estilo, pero sí, hay gente así, ¿ah? Que cuida mucho su salud mental supuestamente, pero en realidad solo están evadiendo responsabilidades, están evadiendo actividades que les corresponde hacer, y pues lamentablemente ese tipo de personas dijéramos, bueno, atiende 3 pacientes por salud mental, ¿ah? Y bueno, hay que aclarar al público, ¿no? ¿Cuántos pacientes podemos atender? Porque también es importante, ¿no? Porque también, no, yo me atiendo 10, 15. Ah, caray, no, pues ya me imagino a los últimos qué tipo de terapia les has de dar, ¿no? ¿Cómo se dice? Terapia de sueño, yo creo, ¿no? Porque es algo así de ser ya las últimas. No, normalmente podemos atender de 5 a 6 pacientes o incluso hasta 8 pacientes, pero con lapsos de tiempo. Ajá. Eso es lo que más o menos se sugiere, ¿no? Profesionalmente hablando, éticamente hablando. ¿Por qué? Porque sí es cierto que también uno mentalmente se cansa y si ya estás atendiendo, ya te aventaste 10 pacientes y al último lo estás atendiendo a las 10 de la noche ya saturado, ya no estás poniendo atención, ya no te puedes concentrar en lo que el paciente te está explicando y por lo tanto no vas a poderle apoyar, ¿no? Entonces, por eso es importante eso. Pero de eso a que yo atiendo 3 pacientes por salud mental, eh, vamos a ponerlo así. Ok, atiende 3 pacientes por salud mental, pero resulta que les da buena terapia, ¿no? Y los pacientes van avanzando, van saliendo adelante. Ni eso, ajá, para colmo, ajá, porque daban esas 3 sesiones o dos, incluso me tocó compañeros por ahí que nada más querían atender 2 pacientes. ¿Por qué? Porque tenían su sueldo. Ajá. Hay que saber que también a nosotros como que nos acomodan esa parte, ¿no? En las instituciones. Tienes tu sueldo y la otra parte de tu sueldo depende de la cantidad de pacientes que atiendas. ¿Por qué? Porque te dan un porcentaje. Ajá. Cada consulta tiene un costo
Y de ese costo, en mi caso era un 30% sobre esa consulta. Es decir, si la consulta costaba 100 pesos, 30 pesos de ahí eran para ti. Entonces, si quieres atender 2 pacientes, pues te quedas con tus 60 pesos. Atiendes 10 pacientes, bueno, entonces te llevas 300, ¿no? Por ese porcentaje. Entonces, ese tipo de situaciones se dan, y había estos colegas que decían, no, pues como ellos tenían un sueldo considerable ya ajustado y como dices, incluso hasta sindicalizados, todo eso, entonces pues yo atiendo 2 pacientes, porque si atiendo 2, 10 o no atiendo, yo gano lo mismo. Ajá, entonces, entre menos atienda, mejor. Pero voy a lo mismo, ojalá y a los 2 o 3 que llegaban a atender cuando se les pegaba la gana, que lo hicieran bien por lo menos, ¿no? Ni eso, ajá, los atendían de mala gana y les aplicaban esto que tú dices de, pues hay que me esperen, los atiendo, 20 minutos ya es mucho, vámonos, el que sigue, ajá. Y el que sigue era no casi luego, no, sino que tenían sus cosas que hacer por su salud mental, según ellos, y después ya, por ahí ya casi para irse, pues atiendo uno, medio le doy unos minutos, y ya me voy porque pues ya trabajé Y habían, demasiado, ¿no? habían algunos reclamos, colega, que de repente pues salían de control y la psicóloga se durmió, decía el niño. O sea, todavía esto se Y dormía, ¿no? Y, estaban en su celular, ¿no? ajá. Pues sí, Sí, colega, o sea, pero fíjate ujú, que algo te escucho. pasaba bien interesante. Ahorita que ya hablando de esto, Ujú. entre pacientes también se platican todo. Ajá. Entonces, ¿qué pasaba con el paciente que se le atendía bien y que iba mejorando, con el paciente que lo atendía el sindicalizado, que pues, te voy a dar 20 minutos si quieres, ¿no? Pues obviamente Ujú. no daban la diferencia, ¿no? Pues mi psicólogo esto y aquello y esto otro, y platico, no, oye, pero papá, platicas todo eso en tu consulta de 20 minutos. No, mi psicólogo me da 50 minutos. Ah, caray. Y entonces esos pacientes iban y reportaban a su psicólogo. Ajá. Ujú. Obviamente, como estaban sindicalizados, pues difícilmente les iba a pasar algo, ¿no? Pero se iba manchando su reputación. Ajá. Eso sí, eso es inevitable. Alguien que no presta un buen servicio, tarde o temprano, su reputación va cayendo, su imagen va cayendo, y tarde o temprano, pues les cobra factura eso. ¿Por qué? Porque entre los pacientes también se platican. Ajá, no, pues mi psicólogo me dijo esto y aquello y me está funcionando. No, pues a mí mi psicólogo medio me escuchó y vámonos. Ajá. Sí, sí, colega. Al final de cuentas, bueno, esta sí, sí sería una sombrota de, de la psicología. Sí. El término de burocrático, la burocracia como tal en México, para Ujú. los que nos escuchan en otros países, pues es algo muy, muy feo que ocurrió toda la vida y que instituciones públicas como el DIF, el Seguro Social, supongo que el ISSSTE también, pero siempre acá es tradicional hablar de las enfermeras que están afuera del IMSS, ¿no? Las que te atienden, siempre de mala gana, siempre que haciéndote esperar, que llegaste tarde, que no llegaste a tiempo, que porque a las instituciones hay que llegar 15 minutos antes, y ellas asumen, aunque hayas llegado 15 minutos antes, ellas asumen que ellas estaban ahí y no te vieron, ¿no? Entonces, pues tienes que regresar otro día y hacer cita, ¿no? Porque ese día no Ujú. te van a atender. ¿Por qué? Porque se les hincharon, ¿no? O sea, que nada más Sí, quisieron ellas. los Y ojos. la burocracia, sí, y en México, pues a final de cuentas, pues esa desigualdad ocurre pues en instituciones públicas, en donde efectivamente este tipo de personas pues tienen su sueldo asegurado, tienen su posición asegurada, seguramente sindicalizados, que el sindicato opera como pues intocable ante gobierno, intocable ante ninguna institución, ellos son intocables, son independientes y hacen lo que quieren, ¿no? Y al final de cuentas pues dan un mal servicio al público en general, ¿no? Aunque Ujú. se cuidan estándares de calidad en la atención a clientes y demás, y ha mejorado mucho el seguro social, sí ha mejorado porque pues sí tiene ciertos estándares, pero hay elementos que nunca cambian, ¿no? O sea, que te cambian para la foto y después siguen siendo igual, ¿no? Y Ujú. hasta da risa, o sea, uno como usuario pues da risa porque pues al final de cuentas ya vas y sabes que te van a hacer esperar, o sea, y, y también te das cuenta de los que no hacen eso, los que te atienden, o a Ujú. veces le caes bien al sindicalizado y te trata muy bien, porque te pareces a su sobrino, y eres el único al que atienden bien, pero a todos los demás los tratan de la jodida, ¿no? Sí me ha tocado ver a mí, tuve la fortuna, colega, de ir a arreglarme los dientes al seguro, Ujú. y me tocó una persona muy atenta, muy amable conmigo, la señora y demás, y me pasaba y espera tantito, y ahorita que se supe le llamo, y pues me llamaba luego, ¿no? A 5 minutos. Iban otros, se formaban. Ustedes espérense allá, casi los aventaban bien lejos. Pero o sea, da risa porque, pues digo, ya nos tocó ser esa contraparte, ya nos tocó ser maltratados y demás. Y cuando de repente tienes la fortuna de que te tratan bien, pues como que lo que da risa es que te traten bien, ¿no? Porque ya iba uno Te con la sientes espada hasta raro. desenvainada, ¿no? Esperando a que lo trataran mal. O sea, ya ibas por tu tour ahí de que sabías que te iba a ir mal, ¿no? Porque ibas a ir a que la burocracia te invadiera un poco, ¿no? O Pero no, o llegas sea, predispuesto, ya ¿no? llevo uno Así como de predispuesto, que ya sinceramente. llegas predispuesto a echar pleito ahí de que te van a tratar mal y pásele, por favor. No, a mí no me va a decir que pase luego, ¿no? Casi casi tan predispuesto Ya que me tengo llega. que esperar una hora. No, sí, la verdad es que muy bien atendido, ¿eh? O sea, a mí, yo creo que estuve yendo como durante 2 meses, Ujú. diario, o sea, a veces así iba diario. Y
literal, o sea, mi curación bien, todo bien. Entonces yo no puedo quejar del servicio de dentistas, pero pues no sé, cualquiera nos Ujú. puede hacer ahí los comentarios de cómo les ha ido cuando han ido a pedir cualquier servicio del Seguro Social, que es el que tiene más por ahí tradición. Pero pues al Sí, final de cuentas, pues digo, si está cambiando y si hay mejor servicio, pues adelante, ¿no? Bienvenido. Pero yo creo que ese es el motivo por el cual muchos clientes pues buscan el servicio de atención psicológica particular. privada, porque Sí, efectivamente quieren ellos llegar, pagar tu cita y que te digan o sea, y atenderte, ¿no? O sea, pago y me atiendes, o sea, ahí no hay de que me espero un mes a ver si me dan cita, ¿no? O sea, esta semana ujú, se me ocurrió ir al psicólogo en un día martes, el miércoles voy a mi terapia. O sea, a veces es tan simple como eso, ¿no? Y ujú. eso pues ayuda mucho porque también en el sentido de cuando tienes ganas de ir a terapia, pues ayuda mucho eso, que te corresponda, ¿no? Tu terapeuta brindándote ese servicio que tú quieres. Pero no sé si quieras Sí, mencionar algo, colega, o quieras que toquemos alguna temática, ya igual para abordar estos 30 minutos que nos quedan. muy bien. Sí, definitivamente es eso, ¿no? Con este tipo de instituciones que hay, que también hay que entender que son instituciones que dan servicio a muchísima gente, ¿no? A miles, millones de personas, entonces se saturan. Ajá. ¿Por qué? Pues porque no hay la cantidad de médicos o de psicólogos o de enfermeras o del personal que se requiera para atender a tanta gente, ¿no? A tanta población. Entonces, sí llega un momento en que se saturan y ya como que quieren mandar a volar a los pacientes porque ya me aventé 20, 30, 40 pacientes y todavía está ahí la fila. También se logra entender esa parte, ¿no? Pero también hay que identificar a los que son mañosos y simplemente no les gusta trabajar, les gusta vivir pues ahora sí que de los impuestos, porque esas instituciones se mantienen, ¿no? Con los impuestos. Entonces, hay de todo, ¿no? Hay que tener en cuenta que donde esté uno, ya sea en el ámbito particular o en el ámbito gubernamental, tenemos que trabajar bien, tenemos que comprometernos con las personas que acuden a recibir un servicio. Pero asimismo, las personas que acuden a recibir un servicio también se tienen que comprometer, ¿sí? Y también tienen que tener educación, porque luego llegan, ¿no? Hasta medio prepotentes. Tú vives de mis impuestos, yo soy tu jefe, ¿no? Así como que con esas ideas medio raras de, como yo pago impuestos y esto ahora sí que se sustenta de los impuestos, pues prácticamente yo soy tu jefe, ¿no? No, tampoco es ese tipo de situaciones, ajá, es todo a la par, ¿no? Debemos de respetarnos desde el lado en el que estemos, en la organización en la que estemos, o si trabajamos por cuenta propia, debemos de comprometernos con dar un buen servicio y los clientes o los pacientes, o depende del área, del ámbito, pues tienen también que comprometerse y ser respetuosos, ¿no? Así todo podría funcionar mejor. Y ya a lo mejor este otro tema que podemos tocar, colega, es con respecto a la psicología. Lo tocamos la vez pasada, pero a lo mejor me gustaría ahondar un poquito más en cuáles son los enfoques que más funcionan. Ajá. En realidad, cada enfoque funciona para distintas problemáticas o conflictos que tengan los pacientes, los clientes, los consultantes, pero también es en parte a cómo lo pueda llevar a la práctica el psicólogo y cómo lo pueda asimilar el paciente, ¿no? Porque también hay que entender que hay pacientes que no están en su momento, no están así como que listos para afrontar situaciones en la terapia y como que suelen retirarse o de repente pueden sentirse hasta peor, ¿ah? ¿Por qué no decirlo? Que esa es una de las sombras que podríamos tocar aquí, ¿ah? De a lo mejor aclarar esa sombra, ¿no? Que ya no existe esa sombra. Hay pacientes que dicen, pues yo iba con la intención de sentirme mejor y resulta que me siento peor, ¿no? ¿Por qué puede pasar esto? Vamos a compararlo con en el aspecto médico. Ajá. Me duele el estómago y creo que a lo mejor es mi estómago que tiene una infección muy fuerte. Voy al médico y el médico me dice que no es una infección, que es una gastritis o que es una colitis o que a lo mejor tengo hasta una úlcera ya. Ajá. Y entonces algo peor de ahí, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque yo nada más iba para que me dijeran, pues tienes un dolor de estómago, tómate esto y ya. Sin embargo, me sacaron todo esto que tengo y eso va a hacer sentir peor a la persona. Pero eso no significa que se sienta peor gracias al médico que le dio ese diagnóstico, sino que pues esa es la realidad. Entonces, cuando acuden con nosotros, también van a afrontar situaciones que quizá no tengan conscientes y cuando las empiecen a hacer conscientes, pues van a ver que tenían ahí problemáticas que vienen cargando incluso desde años atrás y ahí viene otra sombra, ¿ah? Que hay enfoques psicológicos que dicen que para qué miramos atrás, para qué llevamos al paciente a ese pasado, a su niñez, si lo que el paciente necesita es que se le atienda en el presente y que en el presente tiene que superar situaciones. Pero hay veces que no se puede, porque tú notas al paciente que está teniendo una reacción emocional que surgió en su niñez y que su niñez está regresando, ajá, o a lo mejor esa persona está ahí atorada en ese aspecto o en esa etapa de su niñez. Entonces hay que regresar a ese punto, porque si no, superarlo en el presente, así como que ahorita me siento así, mira, pues haz esto y aquello y ya, asunto arreglado, no funciona así la terapia. La terapia hay que llevar a la persona. De entrada debemos de entender cómo piensa y cómo siente esa persona. Y el cómo piensa y cómo siente no es que surgió hoy, ¿no? Las terapias así breves de hay que tratarlo de hoy. No,
Hay que tratarlo del pasado también cuando hay necesidad. Ajá. Si la persona viene por un conflicto que tiene en su trabajo, no podemos caer en esa situación tan simplista de, mira, pues vamos a ayudarle a ver qué tienes problema con el jefe, pues mira, trátalo así y ya, ¿no? Porque a lo mejor nosotros ni conocemos esa área, ni sabemos cómo es su jefe. A lo mejor el paciente viene y me está explicando, pero la imagen que él tiene de ese jefe, pero nosotros podemos notar en el paciente que el paciente también casi, casi, pues es que mi jefe me quiere correr porque no he ido a trabajar en 2 semanas, ¿no? Casi ni aguanta nada, ¿no? Y uno dice, bueno, es que si faltas 2 semanas, pues a lo mejor ya hasta te aguantó demasiado, ¿no? En otros lugares a los 3 días Sí. vas para afuera, ¿no? Ese tipo de situaciones tenemos que ver, pero a lo que voy es a esto. Cuando nosotros analizamos al paciente, porque también ese es nuestro trabajo, analizar su forma de pensar, su forma de ser, su forma de sentir, y en base a eso vemos que ese tipo de pensamiento, ese tipo de sentimientos, pues no surgieron ni ayer ni hace 8 días, surgieron a partir de que esa persona fue creciendo en ciertos ambientes y lo trae bien arraigado. ¿Por qué? Pues porque cada que vamos aprendiendo algo hay conexiones neuronales que ahí van a estar. Y ese niño pequeño empezó a hacer conexiones desde su niñez, su infancia, es más, desde que se estaba formando en el vientre materno, ¿no? Entonces no hay que verlo así tan muy a la ligera. Ahora vienen estas nuevas ciencias, las neurociencias, que están corroborando todo eso, que antes no tenía este nombre, ¿no? Antes a lo mejor el psicoanálisis, el humanismo utilizaba otros términos, o lo sigue utilizando, pero a manera de tratar de entender algo que en ese entonces no se lograba entender porque no tenemos el conocimiento ni la tecnología de ahora. Ahora ya la tenemos y resulta que nos lleva a esos puntos. Por eso yo estoy muy contento en estas épocas, colega, porque muchas situaciones que se dieron anteriormente, que pudo a lo mejor decir Sigmund Freud en el psicoanálisis, o a lo mejor Rogers en el humanismo, que en ese momento no se lograban entender, ahora se están entendiendo. ¿Con qué? Pues con las neurociencias y con la tecnología que hay, nada más que ahora ya le damos otro concepto, ¿no? Ahora lo que antes decíamos que era el alma, después fue la mente, y ahora lo que le decíamos los procesos mentales, ahora son los procesos cognitivos. Vamos evolucionando, ¿no? Por eso quería tocar esos temas, colega. Fíjate, ahorita que lo mencionas, y que cuál enfoque pudiera ser más apto para ciertas cosas, a final de cuentas, sí, todos los enfoques van a decir que pueden con todas las cosas, ¿no? O sea, eso es Mm, real. Todos van a asumir que ellos son los buenos para todos los padecimientos. Pero a final de cuentas, creo que como bien lo dijiste, o sea, cuando hay un conflicto con el pasado, pues el psicoanálisis definitivamente sería como que el apto, ¿no? Sin mm, embargo, eso no quiere decir que los humanistas no toquemos el pasado, o sea, definitivamente se toca, ¿no? Sin embargo, los que se han especializado en el pasado, pues han sido los psicoanalistas. Como bien lo dices, la cuestión del presente y demás se asume o se le adjudica al humanismo, ¿no? Como tal, pero sin embargo, considero que el humanismo como tal, pues no puede dejar de lado el pasado, definitivamente, ¿no? mm, Los sistémicos podrían decir que ellos son los aptos para atender familias, ¿no? O parejas. Ajá, porque al final mm, de cuentas en ese enfoque se fue dando su terapéutica, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en ese aspecto yo podría contradecir un poco, ya te lo he dicho en otras ocasiones, la cuestión de que sean los aptos para atender a la pareja, porque los mm, aptos para atender a la pareja serían personas que supieran de pareja, ajá, o que se metieran a toda la teoría de pareja, que no es así necesariamente con la terapia sistémica, porque ellos abordan más familias, ¿no? mm, En ese aspecto, como es el vínculo más pequeño, que es el de dos personas, que es un grupo, se considera un grupo, pues debería haber una carrera específica para terapia de pareja, ¿no? No la hay actualmente, empiezan a surgir diplomados y cosas así, pero todavía no es como tal un apartado, un enfoque totalmente dirigido a la pareja, ¿no? mm, Sin embargo, creo que varios enfoques podrían abordar el tema de la pareja, ¿no? En mi caso particular me arriesgo a decir que con muchas técnicas sistémicas y humanistas yo me he atrevido a atender parejas y la verdad es que considero que sí hay por ahí la eficacia, ¿no? Lo que hablamos de eficacia, hay concientización, hay psicoeducación en la terapia que yo doy a parejas. También en ese aspecto considero que muchas terapias podrían ser aptas para atender personas en depresión, con tristeza, con ansiedad, pero en ese aspecto yo consideraría que el humanismo y que el psicoanálisis lo pudieran atender, pero seguramente algunos dirán que eso es más de los conductistas y que para nada considero que sea cierto, porque yo consideraría, hasta en un momento me atrevo a defender mi enfoque, yo diría que eso sería más típico del humanismo, ¿no? O sea, de que mm. pudieran darle muchas herramientas para salir adelante, ¿no? Y no se trata de eso, de contradecir a otros enfoques ni nada, pero yo considero, de acuerdo a lo que he visto, que hay ciertos enfoques que son más aptos para ciertas cosas que otros, ¿no? O sea, a final de cuentas, por ejemplo, para atender niños, pues, o sea, definitivamente considero que hay especialistas en niños. O sea, yo sí consideraría que aquí no hay como que el psicólogo general atiende niños, sí, ¿no? Porque la generalidad también hay que hablarlo, o sea, son niños derivados por maestros.
¿no? Al psicólogo, y entonces no traen un buen diagnóstico. O sea, y al no traer un buen diagnóstico, pues creo que cualquier psicólogo general es apto para atender niños. Y el psicólogo general sería el apto para diagnosticar y para enviar con un especialista en caso de necesitarse. Eso sí lo considero como que viable, ¿no? Sí. Ahora, si tocamos temas particulares como quién sería el encargado o el apto para atender género, ¿no? Ahora que está tan de moda, pues ahí sí hablaríamos de particularidades, ¿no? O sea, porque al final de cuentas cada psicólogo que se haya dado la tarea de prepararse en ese tema, en esa temática, pues ese pudiera ser el más apto. Sin embargo, creo que los enfoques te dan como para poder hablar o debatir sobre esa temática, ¿no? Nada más que, claro, si tenemos a un feminista extremo, a un machista extremo, pues en cualquier enfoque le va a costar trabajo, ¿no? Hasta el más apto. Porque al final de cuentas muchas veces las personas que están casadas con su ideología más bien no se abren, ¿no? A las posibilidades. Entonces, en ese aspecto, pues creo que cualquiera pudiera ser bueno o cualquiera pudiera ser el malo según el machista o el feminista, ¿no? O sea, depende de quién. Creo que ahí. No sé tú si quieras agregar alguna otra opción que veas en ese aspecto, pero yo considero que es la generalidad. Me parece que todos los enfoques son aptos, pero como que algunos son más viables, ¿no? En el papel pareciera que son los encargados de que sería más viable que ellos atendieran ciertos padecimientos, ¿no? Pero no sé tú qué opinas, colega. Pues mira, yo creo que aquí sí mencionaría yo el enfoque cognitivo-conductual, porque pareciera que el enfoque cognitivo-conductual está tratando de hacer lo que a lo mejor anteriormente no se ha querido, ¿ah? Que es unir herramientas, unir conceptos, unir conocimientos, unir aportaciones, ¿no? Unir teorías. Creo que el enfoque cognitivo-conductual lo está logrando, pero no está agarrando así como de todo, ¿no? Por ejemplo, mencionabas el enfoque sistémico, ¿ah? Y pues este enfoque, por ejemplo, sí, definitivamente es esa parte, ¿no? De la familia como sistema, ¿no? Y ya cada integrante pues jugará un rol en esa familia, etcétera, ¿no? Y eso es lo que se analiza. Pero con otros enfoques, como bien dices, también pueden atender a una familia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esa familia, pues sí podemos verla como un sistema, pero también se le puede ver como un ente, ¿ajá? Como un individuo, ¿ajá? Que funciona. ¿Por qué? Hay que entender que hay enfoques de la psicología que también se basan en otras ciencias, ¿no? Por ejemplo, la teoría psicoanalítica o el enfoque psicoanalítico también se le conoce como la psicología psicodinámica. Y se le dice psicodinámica porque esa parte o ese concepto de dinámica se basa mucho en la física, en la ciencia de la física. Ajá, no es así nada más porque se le ocurrió ponerle así ya, sino porque se basaba, así como Freud, en muchos elementos de la física. ¿Sí? Entonces, y la teoría sistémica lo mismo, ajá, se basa en lo que es un sistema, ¿no? Entonces, nosotros como seres humanos estamos comprendidos de varios sistemas, ¿no? De entrada, ¿no? O sea, nosotros somos todo un sistema, pero a su vez, dentro de nosotros hay varios sistemas, ¿no? El sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, y a su vez, cada sistema está compuesto de órganos y así, y ahí se basa también, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones a veces logran hacernos entender cómo va cada enfoque, ¿no? Hacia dónde va, pero sí quería mencionar yo esta parte, ¿no? Que la corriente cognitivo-conductual, pues como que está intentando fusionar ahí, ¿no? Y lo está logrando bastante bien, pero se vienen estas otras terapias, ¿no? De tercera generación, que pareciera que se están especializando y está bien, ¿sí? No es así como que yo sé de todo, ¿no? El psicólogo general sabe de todo. No, puede centrarse en ciertas situaciones, pero como dices, puede empezar a ver esta situación y decir, bueno, aquí lo que se requiere es este especialista y entonces se le canaliza, ¿ah? Y entonces ya el especialista que se enfoca solo en este tipo de situaciones, pues ya tiene más experiencia, obviamente, ¿sí? Y que ahí, Digamos, verlo de esa forma, sí. ahí cuando uno va empezando, cuando empiezas a abrir tu consultorio y demás, pues hay que también tomar en cuenta que no somos canalizadores compulsivos, ¿no? O sea, porque a veces de repente de primera sesión y canalizas, y casi siempre que nos dijeron que al psiquiatra y que nos dijeron que con el psicólogo educativo o cosas así, digo, no, o sea, hay muchas cosas que como psicólogos generales podemos aportar y apoyar, y no hay que tenerle miedo a los casos, ¿no? Porque al final de cuentas sí, cuando sales de la escuela mucho te da por canalizar, y la verdad es que no, o sea, tú eres el encargado de muchas veces de atender las mayores situaciones, y solamente ya en casos que te rebasen o demás, esos son donde se canalizan, ¿no? En Sí. situaciones que no puedes apoyarles, como pues, yo diría casos como tú lo mencionaste otra vez, ¿no? Ya trastornos más fuertes, como puede ser casos psicóticos, brotes psicóticos, puede ser esquizofrenia, ¿no? O sea, ya casos muy de hospital, ¿no? Literalmente, o de medicamentos, ¿no? De donde el psiquiatra pues tiene que medicar para poder hasta ayudar, ¿no? O sea, ayudar en que la persona esté más adaptada al medio y pueda ser funcional, ¿no? Cosa que a lo mejor por mucha terapia que pudiéramos dar, pues con un esquizofrénico, pues sería como difícil si no estuviera Sí. medicado, ¿no? Necesita una Ya atención medicado, pues sí, integral. ya medicado
sí se le puede dar, desde luego, ¿no? Pero antes pues tendría que pasar por eso, por el psiquiatra. Y entonces en ese aspecto me parece como que pues sí recomendaría yo a los colegas que van empezando y demás, no sean canalizadores compulsivos, ¿no? Porque pues claro, o sea, es muy fácil evadir, ¿no? O sea, evadir la responsabilidad de atender. Y al final de cuentas, pues cada caso te va a dar un aprendizaje nuevo, ¿no? O sea, nos decían mucho, colega, cuando íbamos empezando en la carrera, nos decían que siempre tu primer paciente va a ser la horma de tus zapatos, ¿no? Que va a tener una situación muy similar a la que tú estás viviendo en ese momento. En mi caso particular sí me tocó, ¿no? O sea, yo por esa época estaba recién separándome de mi relación que tuve con la mamá de mi hijo y por esas fechas me llega una paciente, ¿no? Que también había tenido por ahí una situación de rompimiento matrimonial o algo así. Y entonces de repente dices, wow, o sea, tanto me lo dijeron que me iba a llegar la horma de mis zapatos y pues literalmente sí me llegó, ¿no? Ahí como que una situación muy similar. Tienes que portarte muy profesional, tienes que supervisarte con otros colegas y definitivamente sí se puede sacar adelante en situaciones aunque tú las estés viviendo, porque al final de cuentas, claro, en mi caso pues tenías también que tener la terapia personal para poder aportarle algo a tu paciente, ¿no? Ya definitivamente cuando no puedes, o sea, o estás muy vulnerable, pues ahí sí hay que canalizar, o sea, porque no puedo con esta situación, porque se parece tanto a la situación que acabo de vivir o que estoy viviendo, que mejor se lo canaliza a otro colega, ¿no? Que sí, que esté más relajado en ese aspecto, que no haya tenido una separación reciente o cosas por el estilo, ¿no? Pero sí, colega, no sé tú, ¿qué opinas si hayas escuchado alguna frase que hayan dicho, cuando iban iniciando o que te haya tocado alguna situación en el comienzo, colega? Mira, como he comentado en algunos podcasts, y lo vuelvo a reiterar y me siento afortunado y agradecido por eso, tuve algunos maestros excelentes y me pudieron guiar en ese sentido. Entonces, así como que me tocara el paciente de la horma de mi zapato, pues no recuerdo algo así, pero sí, obviamente ha tocado pacientes en algún momento de alguna etapa que esté viviendo yo alguna situación y puede llegar algún paciente ahí que pueda mover eso sí, es inevitable, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado con eso porque como no podemos ser canalizadores compulsivos, como tú dices, y todo lo que me llega, pues no puedo tratarlo y lo estoy ahí canalizando, ajá, tampoco podemos estar creyendo que todo lo podemos atender, ajá. Todo lo que me llegue yo lo puedo atender. Debemos de tener también claras esas limitantes que pudiéramos tener y las vamos a tener en el sentido que no nos especializamos en todo, ¿no? Sino de qué se trataría esto, ¿no? Nos empezamos a especializar en cierta área, es decir, si nosotros somos psicólogos clínicos, entonces, pero yo puedo ser psicólogo educativo y psicólogo industrial y no, para nada, ajá, no es así. Sin embargo, si hay algo bien interesante. Normalmente el psicólogo clínico en su preparación sí utiliza muchas herramientas, muchos conceptos, mucha información, mucho conocimiento que sí puede ser aplicable en otras áreas, ajá. Eso sí lo he notado, ¿no? Entonces, sin llegar al punto de que si eres psicólogo clínico, eres psicólogo de todo, no, tampoco es para tanto, ¿ah? Porque hay otras áreas, por ejemplo, la psicología industrial. El psicólogo clínico aplica cierto tipo de test, de pruebas psicológicas. En la psicología industrial también se aplican pruebas, pero son de otro tipo. Entonces, como yo manejo pruebas aquí en la psicología clínica, ya puedo ir a la psicología industrial y aplicarlas y valorarlas. No, porque son otro tipo de pruebas. Ahora, con respecto a esta situación que mencionas de hasta qué punto a lo mejor pudiéramos nosotros canalizar pacientes, pues la experiencia nos los va dando, y cada vez nos vamos informando o vamos preparándonos más, porque si me llegó un paciente a lo mejor en la primera etapa, ¿no? Cuando me recibo y entonces llegan pacientes que se me complica porque a lo mejor sí puede llegar un momento, ¿cómo puedo apoyar yo a este paciente? Pues se trata de que uno empiece a estudiar más, ¿sí? Y no, pues lo canalizo y ya, ¿no? A ver hasta que me llegue el bueno que yo pueda atender, no. Tengo que prepararme y ese es el punto importante aquí, ¿no? Que nos seguimos preparando siempre. Siempre vamos a seguir estudiando, conociendo más. Por ejemplo, estas pláticas que tenemos, tú tienes conceptos que a lo mejor yo no conocía y ahora ya los conozco y depende de mí investigar más o te puedo preguntar, oye, Omar, mencionaste esto, ¿de qué se trata, no? Y ya me lo puedes explicar o yo te podré explicar algún concepto que yo maneje o alguna herramienta psicológica, etcétera. Así vamos aprendiendo también con los círculos de psicólogos o estamos en grupos donde nos metemos a donde hay cursos, diplomados, etcétera. Entonces, cada vez vamos aprendiendo más y entonces cada vez estamos más aptos para atender diferentes situaciones de los pacientes, ¿no? Entonces, esa es la forma. Y que ya ha pasado, ¿no? Que, por ejemplo, en mi caso te he preguntado de psicoanálisis y pues me has dado como que más esa visión general, ¿no? Que yo no tenía,
totalmente del psicoanálisis, aunque tuve muy buenos maestros psicoanalistas, esa parte sí la puedo mencionar, pero finalmente pues uno como no practica el psicoanálisis diariamente, pues de repente pues hay cosas que se le olvidan, ¿no? Pero en ese aspecto pues, creo que me has aclarado muchas veces muchas cosas, ¿no? Colega, pues igual vamos llegando a Cierre. finalización de este programa. La verdad es que muy atractivo, muy educativo. Las personas que sean psicólogos, pues igual podrían recomendar el podcast para que los que van empezando o personas que no han tenido esa experiencia que nos ha tocado vivir, pues que a lo mejor tomen algo de acá. Si ellos tienen sus propias experiencias, pues igual que nos comenten. Pero a final de cuentas me parece que ha ayudado mucho el tema de la terapéutica, ¿no? La atención psicológica, la terapia psicológica. Hemos hablado mucho en estos podcasts de las sombras, pros y sombras, acerca de la psicología. Entonces, pues creo que pudieran servirle a muchos colegas, pero también a muchos clientes, porque al final de cuentas el usuario común pues normalmente no sabe, ¿no? De qué se trata y pues muchas veces escuchando estos podcasts pues pudiera adentrarse al mundo de cómo es ir y tocar una puerta de un psicólogo, ¿no? Y de repente cómo va a ser la primera sesión y cosas que muchas abordamos en estas temáticas, ¿no? Entonces hay muchas preocupaciones que tiene la gente y que aquí se abordaron, ¿no? Y que pues pudiéramos hablar de ese tema. Entonces, como último programa de pros y sombras de la psicología, pues también agradecerte, colega, parece que hubo mucho aporte en ese aspecto. Y no sé, ¿qué otra temática te gustaría a lo mejor que abordáramos? ¿Qué se viene? Pues mira, hay mucho, ¿no? Con el ser humano entendiendo esta parte de que pues somos seres muy complejos, ¿no? Entonces, esa parte nos da mucho material para poder platicar, estudiar. Por ahí vi una frase, bueno, más que frase era como algo que se comentó ahí, que bien interesante, que tenía que ver con, decía esto, ¿no? Copérnico nos vino a demostrar que no éramos el centro del sistema solar, ni mucho menos el centro del universo, ¿no? Después vino Darwin a decirnos que no somos esos seres superiores que creamos, sino que descendemos del mono, ¿eh? Es decir, somos como los otros animales. Después vino Freud a decirnos que no éramos esas personas conscientes que creíamos ser, en realidad somos más inconscientes que conscientes, ¿no? Y decía Carl Sagan, ¿podrá aguantar una cuarta situación el ser humano? Como por ejemplo saber que no, que hay vida en otros planetas. Se me hizo bien interesante ese concepto, ¿no? De cómo el ser humano pues ha ido recibiendo golpeteos, ¿no? Es decir, nos ha ido bajando y me regreso a esto que mencionabas, que hay gente que se cree que está hasta por acá y hay gente que piensa que está por acá, ¿no? Estamos todos aquí, ¿sí? Entonces hay que ir entendiendo eso. Y se me hizo interesante y lo comento ahorita para cerrar, porque sí, efectivamente, pues como seres humanos nos vamos a ir dando trancazos en la vida, vamos a ir conociendo cosas que a lo mejor no nos gusten, pero vamos a saber o tenemos que aprender cómo afrontarlas, cómo manejarlas, ¿no? Entonces, aquí cerramos lo que son los pros y las sombras de la psicología. Temas, pues hay muchos, colegas, nos podemos ir a esta parte de, a lo mejor el ser humano en esa lucha constante que tiene, ¿no? Entre si es superior o no, si es más inteligente o no que los demás especies que hay en el planeta. Hay un montón de cosas, ¿no? Está el tema de la motivación en el ser humano, las emociones, pues ya nos aventamos como 6 o 7 podcasts, ¿no? De emociones. Está el pensamiento, está el lenguaje, hay muchos temas ahí, pero igual lo podemos ir definiendo y ya en el siguiente podcast ya estará ahí el título del siguiente tema que vamos a abordar, ¿no? Sí, sí, claro, con mucho gusto. Igual ya planteaste algunos, pero igual pues igual lo podemos como poner Ahí el tema vamos bien, ¿no? Porque a lo mejor sería bueno que lo definiéramos. Por ejemplo, yo en humanismo he visto mucho sobre el tema de motivación. Sin embargo, considero que a lo mejor podría ser motivación y otra cosa, ¿no? O algo así. Entonces, como agregarle algo como cuando vimos el tema de la comunicación y la sexualidad, o sea, como que abordamos dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, para tener esas referencias y entonces ya vemos si motivación y algo más o motivación y algo, a lo mejor sería muy bueno, ¿no? Como meter Sí, algo ahí. sí, Pero, podría ser motivación. Motivación lo podemos asociar a, por ejemplo, al sentido de vida, a los objetivos, a las metas, a lo que un ser humano quiere lograr incluso, ¿no? pues igual, si quieres le vamos dando por ahí, ¿no? A la motivación en el ser humano y ya como que Lo vemos que, las diferentes áreas, ¿no? a donde nos Ok. lleva eso. A donde nos lleve, porque pues digo, como hoy que nos aventamos seis podcast, parece como que sí ampliamos la temática, ¿no? Y la verdad es que yo sugeriría que la gente viera los anteriores programas de Sí, pros y claro. sombras, porque pues, se podría dar una idea muy amplia de lo que es la psicología, ¿no? Ujú. Entonces, pues ahí que queda, colega, si gustas, y pues agradecerte, colega, por estos podcasts que hemos tenido de pros y sombras, y Es un recordarles que gusto. estamos por ahí, nos estamos reproduciendo en Psicomar Susano, en YouTube y en los diferentes canales. Desde luego en TikTok he estado metiendo algunos cortes donde se puede ver como una especie de resumen, ¿no? O sea, no, digo, es mejor que lo vean en completo, porque pues a final de cuentas tenemos más temas, los desarrollamos más a fondo, allá nada más es con la intención de que vean un poquito, ¿no? Pero en realidad el jugo está aquí, la carnita está aquí en el completo, ¿no? Ujú. Entonces, si gustas darnos tus redes sociales, colega, para que te contacten. Sí, claro, Psicología del Alma, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en TikTok.
por ahí andamos, ¿no? Y ya más directamente pueden contactarme a mi WhatsApp al 55 14 93 95 80, Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. Estamos a sus órdenes y un gusto igual nomás participar en estos podcasts y poder extendernos en estas temáticas. Claro, y pues nada más pues, despedirnos y pues como bien lo has dicho, que nos apoyen, que nos den Sí, like, que nos que nos compartan, den like. que se suscriban. Y entonces pues por ahí nos vemos en la siguiente, colega. Que tengas un excelente fin Claro. de semana. Igualmente, saludos a todos, que se la pasen muy bien. Hasta luego. Hasta luego.